Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Aquí con un nuevo capítulo de este fanfic, espero y sea de su agrado. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía un Kirk vampiro? O Blood for the Blood God. O su traducción al español Sangre para el Dios de la Sangre. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Ryujin Mao. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 35. Se está gestando un desastre lejos, tos. Y se desconoce su paradero actual. Aizawa informó a la preocupada madre frente a él, con el cuerpo y la cabeza inclinados de una manera completamente sumisa. Al lado del profesor estaba sentada una pequeña criatura sosteniendo una taza de té. Midoriya Inko se sentó en el sofá de 2 plazas, sus pequeñas manos ocultaban la mayoría de sus expresiones, aunque estaba claro que estaba claramente angustiada. A su lado estaba sentada otra niña angustiada, Atsume Mei, la niña problemática actual del departamento de desarrollo de 1H. El maestro de 1A sabía que los dos estudiantes estaban en términos amistosos, pero ahora que estaba visitando personalmente la casa de los Midoriya, estaba claro que los dos estaban más involucrados de lo que esperaba. La criatura al lado del maestro tomó un sorbo de su, ahora, bebida tibia antes de hablar. Señorita Midoriya, entiendo sus quejas y preocupaciones, sin embargo, estamos haciendo todo lo posible para localizar y rescatar al joven Midoriya. Nuestros mejores esfuerzos están trabajando ahora mismo en ello. La extraña criatura era más conocida como el director de UA, Nezu. Intentó sonar lo más reconfortante posible, pero la matriarca de la casa no parecía estar interesada en sus palabras. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero la mujer hizo todo lo posible por contener los sollozos y los arrebatos. Usó un pañuelo para tratar de contener la marea de sus lágrimas, Mei colocó una mano sobre el hombro de su suegra. ¿Cómo pudo pasar esto? Izuku es bastante fuerte, la voz de Inko se quebró y a veces era tragada por un sollozo, pero ella persistió en tratar de mantener una fachada dura con los dos hombres frente a ella. El rostro de Aizawa se agrió, el maestro apretó sus manos en puños extremadamente apretados. Él, junto con el director, había ido a cada casa de cada adolescente afectado por el ataque para explicar las circunstancias y disculparse por sus fracasos. Algunos se lo tomaron bien, otros se lanzaron a largas peroratas y amenazaron con demandar, pero la mayoría finalmente se calmó debido a las intrincadas y lógicas explicaciones de Nezu. Aún así, las emociones no eran lógicas. El profesional clandestino lo entendió muy bien, ya que su propia mente estaba muy en conflicto. Su mente lógica estaba firme en la perspectiva de terminar primero su trabajo, sin embargo, su corazón le gritaba que atacara de inmediato cada barra y articulación de los agujeros en la pared de los que tuviera información para tratar de localizar a Midoriya. Afortunadamente, Mignight y Nezu lograron aplacarlo un poco. El daño a la reputación de la escuela disminuyó enormemente no solo gracias a sus esfuerzos, sino también a las acciones proactivas de los adolescentes. En lugar de esperar pasivamente órdenes, algunos pasaron a la acción. Bakugou, Yaoyorozu, Todoroki y muchos más. Las clases 1A y 1B hicieron todo lo posible no solo para protegerse a sí mismas, sino también para combatir la amenaza del villano que se atrevió a atacar a los héroes aprendices. Sin embargo, la Liga de Villanos fue audaz. Ni un día completo después del secuestro de Midoriya, los villanos publicaron en su sitio web, molesto alojado en servidores extranjeros y protegidos por cifrado de primera línea para evitar el cierre, su victoria sobre los héroes japoneses, escribiendo un elaborado artículo contra su seguridad y gritando la UA como institución farsa.
Muchos usuarios de la red dudaron de la veracidad y credibilidad del artículo, calificando a los villanos como hackers que solo estaban disfrutando de una pequeña ola de éxito gracias a los fanáticos de Stein. El sitio web de la liga aún no había respondido a tantas publicaciones y provocaciones, pero estaba claro que estaban preparando algo que seguramente sacudiría a la nación. Fue una emboscada. Mi gorilla luchó valientemente para mantener a sus compañeros a salvo, pero los villanos finalmente lo abrumaron y lograron secuestrarlo. La amargura casi goteaba de la voz de Eraseread, el hombre mantenía la cabeza en alto para mantener el contacto visual con la madre preocupada, pero sentía que su pecho ardía con una sensación de vergüenza. Había reprobado a un estudiante bajo su cuidado. Atsume también estaba apoyada en el sofá de 2 plazas, sirviendo como ancla emocional para la matriarca Midoriya. Estaba claro que la niña estaba angustiada por la situación, sus pupilas moviéndose constantemente y el brillo húmedo de sus ojos era inconfundible. Aizawa estaba seguro de que si apostaba a que los dos tenían una relación más profunda que solo amigos, ganaría un bote completo, excepto que las circunstancias no eran ni remotamente agradables para ninguno de ellos. Después de ofrecer sus explicaciones y disculpas, el dúo formado por maestra y directora esperó para ver si las dos damas tenían algo que decir. Inko quería hablar, decir cualquier cosa. Sin embargo, sentía la garganta seca y las palabras se negaban a escapar. Era como si la madre estuviera en trance, en un mal sueño que persistía por mucho que intentara despertar de él. Aún así, ella era la adulta en la casa, tenía que darle un ejemplo a seguir a Mei. No podía derrumbarse, tenía que esperar pacientemente noticias del rescate de su bebé o algún tipo de milagro. Inko sabía que Izuku era fuerte, su poder había crecido astronómicamente desde que se unió a la UA, pero nadie más conocía a su pequeño como ella. Por favor, encuentra a Izuku. La matriarca suplicó en un tono casi desesperado, el chorro de lágrimas que caían de sus ojos se hizo más espeso y estropeó el ligero maquillaje que tenía, provocando que se manchara la cara y contaminara el líquido. Mei, sola, casi había entrado en un estado casi catatónico. No había dicho una sola palabra desde que les dio la bienvenida a los dos en la casa de Izuku, y la niña encontró que su mente era un desastre increíble. Quería asegurarse de que Izuku estaría bien, después de todo, él era su novio inmortal. Sin embargo, su corazón se apretó y dolía con un dolor punzante que le ahogó la garganta y le quitó las fuerzas. Su mente trató de concentrarse en su pasatiempo habitual y su actividad favorita, pero apenas podía pensar en ninguno de sus planos. Nada logró permanecer enfocado durante más de un segundo antes de que todo se convirtiera en una masa gris y brumosa de inutilidad. Su amante había sido secuestrado por villanos. Su amado Izuku, arrebatado por un grupo de maníacos que le harían Dios sabe qué. Apenas registró el momento en que la maestra de Izuku y el director de la escuela se fueron. Había estado aprendiendo a socializar mejor debido a la insistencia del vampiro, pero todo pareció desvanecerse en cualquier momento. Hizo un esfuerzo por intentar recordar sus nombres, Izuku la regañaría si no lo hacía, pero su mente se quedó en blanco. Estaban tratando de localizarlo, escuchó eso, pero aparentemente el rastreador que llevaba había sido dañado y apenas logró darles una señal final antes de morir. Sonó que todavía estaba en territorio japonés, pero eso no era nada con lo que pudieran trabajar. Cuando la mente de Mei finalmente decidió volver a ser útil, notó que había regresado a su habitación. Más específicamente, ella se había arrojado sobre su cama y estaba envuelta en sus sábanas, tratando de cubrir su cuerpo con su aroma. La habitación estaba limpia y las sábanas habían sido lavadas, pero su mente se calmó un poco. Mei notó que Inko-mama estaba a su lado, sosteniendo su mano. Hola cariño, ¿cómo te sientes? La matriarca le preguntó a la chica mecánica, su voz todavía atormentada por la pesadez. Inko apenas se mantenía firme y al mismo tiempo servía de apoyo a la niña. Mei letárgicamente levantó su cuerpo de la cama y abrazó a la mujer mayor. Todavía no estaba acostumbrada a expresarse con los demás, pero Inko-mama era especial. Se acarició contra la matriarca, quien le devolvió el abrazo y le hizo círculos tranquilizadores en la espalda con una mano. Izuku es duro. Volverá con nosotros en poco tiempo, bromeando como siempre con sus bromas inexpresivas y bebiendo sangre como siempre. Entonces, no hay necesidad de enfadarse, Mei-chan. Inko intentó su mejor versión de una sonrisa, sus labios temblaban y las palabras eran tragadas por los sollozos. Sin embargo, ella todavía persistió en calmar a la otra chica.
Mei sintió que su siempre perfecta visión se volvía borrosa, la imagen de Inko brillaba mientras algo húmedo se derramaba de sus orbes, bajaba por su rostro y llegaba a sus labios. Permaneció un sabor salado y el mecánico se dio cuenta de que estaba llorando. Ella apretó aún más su abrazo con la matriarca, los dos permanecieron juntos por un tiempo considerable, Mei derramó sus lágrimas en silencio mientras Inko permaneció a su lado, expresando mucho más su dolor. Eran más de las 2 de la madrugada cuando las lágrimas de la matriarca se secaron. Había terminado quedándose dormida en la cama de Izuku, con los ojos hinchados y expresión de cansancio. Inko era una belleza madura con una buena cantidad de años reducidos, pero hoy su rostro parecía casi como si hubiera envejecido varios años de una sola vez. Ni siquiera el primer incidente con Nomu la había derribado así. Por supuesto, se había enfadado, pero esta vez las cosas eran diferentes. Su bebé seguía desaparecido y se desconocía su estado. Mei había permanecido despierta, su mente paradójicamente lenta y rápida. Las ideas iban y venían como polvo en el viento, haciendo todo lo posible por permanecer en su mente, pero desapareciendo en el olvido al mismo ritmo. Silenciosamente cubrió a Inko, que parecía exhausto, con una manta y tomó la computadora portátil del vampiro de su escritorio, yendo a la sala de estar para evitar molestar a su suegra. La niña abrió el dispositivo y lo encendió, abriendo un navegador para buscar cualquier novedad del incidente. Ya se habían publicado algunos artículos mediáticos que intentaban criticar a la UA lo mejor que podían. La respuesta en línea había estado dividida. La reputación de Izuku no era la mejor en línea, pero era innegable que la respuesta de UA había sido rápida y efectiva contra la amenaza del villano. De los 41 estudiantes y 6 miembros del personal, un estudiante y un profesor fueron secuestrados, mientras que los restantes tenían como mucho leves lesiones. Para todos los efectos, incluso podrían considerarse bajas aceptables si uno lo mirara desde un punto de vista meramente estadístico/lógico. Sin embargo, Mei se negó a aceptar eso. Su Izuku había sido secuestrado. Apenas prestó atención a las llamadas opiniones de expertos en el tema, la chica únicamente se centró en obtener información sobre el incidente, cualquier fragmento que le dijera más. Nada realmente útil, solo rumores y especulaciones sobre los motivos del incidente. A ella le importaban poco los rumores. Estaba a punto de cerrar la computadora portátil cuando la aplicación de correo electrónico instalada sonó con 2 mensajes nuevos. Mei no era alguien que husmeara en los negocios de su novio, especialmente porque la mayor parte estaba relacionada con el trabajo o el estudio, pero ocasionalmente respondía correos electrónicos a petición suya. 2 correos electrónicos etiquetados. Urgente no leídos de Shield Melissa. Asistente de gimnasio. La chica mecánica se animó un poco ante la mención del apellido Shield, ya que habían sido los proveedores de sus herramientas eléctricas personales actuales que le permitían a Atsume trabajar en su proyecto más reciente, pero desconocía la identidad de este llamado asistente de gimnasio. Sabía que Izuku había logrado conseguir a alguien que le cuidara el gimnasio/almacén, pero aún no había conocido a dicha persona. Supongo que se preguntan qué pasa con su empleo ahora que Izuku está fuera de servicio. Cansada, dejó que el pensamiento flotara en su mente, no realmente dispuesta a lidiar con esas cosas en ese momento, pero consciente de que era mejor que lo resolviera pronto. Aún así, Mei abrió por primera vez el correo electrónico de la chica Shield. Mientras Mei leía el correo electrónico, la vida empezó a brotar en sus ojos. La esperanza comenzó a brotar en su pecho, el sentimiento opresivo y oscuro de antes disminuyó a medida que leía más y más correo electrónico. La chica mecánica se apresuró a escribir una respuesta al remitente, su ortografía era un poco confusa ya que se preocupaba más por obtener una respuesta inmediata de la otra chica. Pasaron unos minutos antes de que llegara la respuesta, pero una vez que llegó, los ojos de Mei brillaron con un brillo húmedo. Dejó que sus manos descansaran ociosamente sobre el teclado de la computadora, mirando la pantalla del dispositivo. Espera un momento, que voy a tomar el primer vuelo a Japón. Rescataremos a Izuku. Mei sintió que las lágrimas corrían de sus ojos una vez más, pero esta vez no se debía al dolor de su corazón. Gracias. Ella susurró. Esto es malo, ¿sabes? Despierta ya, niño. Una voz femenina sonó fuerte en su cabeza, tratando de instarlo a moverse. Sin embargo, su cuerpo parecía no estar dispuesto a seguir adelante con la sugerencia. Realmente tampoco quería moverse, casi todas las células de su cuerpo le dolían y deseaban descansar.
Estaba herido y cansado y una siesta parecía ser justo lo que realmente necesitaba. Si dejas de luchar morirás, niño. ¿Dónde está ese lado salvaje tuyo? Ni siquiera puedes entenderme así. La voz seguía molestándolo, casi como una mosca molesta que simplemente no entendía la idea de que no la querían. Trató de reprimirlo, pero su cabeza comenzó a golpear algo ferozmente ante el mero pensamiento de usar sus poderes. Un gruñido resonó en su mente, y Zuko sintió que la escasa cantidad de sangre dentro de él cambiaba para mantener funciones prioritarias. Cállate, fantasma de pasado. Estoy ocupado manteniéndonos con vida, no necesito que me regañes. Sus recuerdos se agitaron y el vampiro comenzó a recordar los eventos previos que le sucedieron antes de su siesta forzada. La cena, su conversación con Kota, la rápida pelea contra Muscular. Gimió, sintiendo que la bestia interna también se movía, aunque permaneció quieta en su jaula, aparentemente no dispuesta a actuar. Izuku gimió fuertemente, sintiendo su cuerpo protestar fuertemente ante cualquier forma de movimiento. Se necesitaron cantidades colosales de fuerza de voluntad incluso para abrir los ojos, su cuerpo bajo una sensación constante de lentitud y debilidad. El vampiro de pelo verde logró abrir los párpados después de un rato, su entorno era desconocido. Estaba en una habitación vacía, sin ver ningún tipo de mueble cerca. Era lo más básico posible, y la única luz disponible provenía de unas cuantas luces de emergencia colocadas en las paredes. Nada que pudiera usar. Aún así, Izuku intentó frotarse los párpados para intentar limpiar la costra del sueño, pero fue entonces cuando se dio cuenta. Su falta de manos. ¿No es algo así? Murmuró para sí mismo, mirando el brazo derecho convertido en muñón. Estaba en mejores condiciones que el izquierdo, considerando que la otra extremidad faltaba por completo, solo quedaba su hombro nudoso. Esa mujer Nomu le había dado un mordisco desagradable, eso es seguro. Izuku estaba acostumbrado a un entrenamiento intenso que rayaba en la tortura, ya que siempre podía contar con su verdadera regeneración, pero realmente era un espectáculo inquietante presenciar tu propia falta de extremidades. Al menos la piel había sanado y cerrado las heridas. De lo contrario, la vista sería todo un horror corporal de presenciar. Sin embargo, era una molestia que le faltaran sus extremidades. Izuku logró sostenerse por sí solo, con cierta dificultad, teniendo que recurrir a la pared más cercana como punto de apoyo. Los villanos parecían al menos vestirlo con unos pantalones cortos, considerando que su última ropa estaba quemada, pero el adolescente no estaba dispuesto a agradecerles por ello. Su piel curada todavía se sentía tirante y le picaba, el vampiro había tenido que gastar mucho de sus reservas de sangre para mantenerse con vida. Ese villano del fuego azul parecía no tener reparos en matar si la potencia de fuego utilizada para someterlo era algo para seguir adelante. Ahora que la conciencia había regresado a él y no estaba en peligro terriblemente inmediato, Izuku bajó su cuerpo apagado una vez más hasta sentarse en el frío piso de linóleo, haciendo una inmersión mental. Su cuerpo cansado estaba cada vez más ansioso por ceder el control y escapar. Pronto la vista normal, era difícil curar los globos oculares derretidos, dio paso a los tonos carmesí de los ríos de vida que corrían por sus venas. Normalmente, Izuku sentiría como si ríos de sangre corrieran dentro de él, pero ahora era casi como si el manantial se hubiera secado, el fluido vital restante dentro de él luchaba por mantener sus funciones normales y básicas. Su cabeza comenzó a dolerle y palpitar, pero el vampiro siguió tirando de su factor de peculiaridad, sintiendo que la bestia interior se quejaba de esto. Descanse, maestro, todavía tenemos que recuperar nuestras fuerzas. Necesitamos alimentarnos. Las palabras rebotaron en su mente, pero Izuku las dejó a un lado cuando finalmente llegó a la fortaleza mental de su mente, el salón de baile. El vampiro se encogió al presenciar la visión del lugar anteriormente glamoroso y glorioso ahora convertido en un lugar destrozado que no se vería fuera de lugar en una película de guerra. Las paredes de ladrillo rojo estaban agrietadas y parecían ominosamente a punto de desmoronarse, las diversas pinturas colgadas en ellas parecían aburridas y carentes de su grandeza habitual que era tan común para él. Realmente me hicieron un número. Se comentó a sí mismo, mirando hacia la jaula de la bestia. Estaba abierta, las barras de metal negro ahora cubiertas de óxido y desgastadas hasta el punto que uno sin duda la proclamaría inútil. Suspiró, bajando la vista para observar el trono inacabado que decoraba el centro de la habitación. Incluso con todo el desorden a su alrededor, ese mueble en particular parecía permanecer imperturbable ante todos.
Izuku le echó un buen vistazo antes de soltar otro suspiro de cansancio. Incluso dentro de su mente aparecía como una copia perfecta de su cuerpo real, con extremidades maltratadas y faltantes replicadas de manera bastante molesta. Parecía que de la misma manera que la mente guiaba al cuerpo, el cuerpo también influía en la mente. Aún así, el adolescente agradeció al mundo por los pequeños milagros. Sin lugar a dudas, había sido capturado y hecho cautivo por la Liga de Villanos, sin embargo, todavía sentía el poder de ancestro verdadero zumbando en sus venas, tan aburrido como debido a su falta de sangre. Por una razón u otra parecía que lo habían dejado solo, aunque no sabía decir por qué ni por cuánto tiempo. Shigaraki no parecía ser del tipo paciente y todos los demás villanos felices con el asesinato ciertamente no parecían estar dispuestos a desarrollar una conciencia y evitar que el hombre intentara convertirlo en polvo. Lo que atrajo las preguntas, ¿por qué lo habían dejado solo? Era cierto que no había nada en la habitación que pudiera usar como arma, pero Izuku no necesitaba materiales comunes para ser mortal. Incluso en su estado actual podría usar control de sombras para coser personas y bolsillo todavía podría usar una buena cantidad de equipo peligroso. Todo lo que necesitaba para recuperar una buena parte de su poder era masticar un cuello, y dispararle a un villano sin duda le proporcionaría esa oportunidad. Hizo una nota mental para probar si aún podía usar sus otras peculiaridades en su estado actual. Hecho esto, sus pensamientos se dirigieron a uno de los villanos del escuadrón atacante. Toga y Miko. ¿Ella lo traicionó? Izuku no tenía idea. Ella había sido bastante obediente mientras cuidaba el gimnasio de su almacén y parecía estar bastante bien con la cantidad de sangre que él le había estado alimentando. También recordó que ella había rechazado la primera invitación para unirse a los villanos, por lo que realmente le sorprendió encontrar a la rubia allí durante su ataque. Incluso tuvo la audacia de atacar a Momo y sacarle sangre a la niña. Incluso Izuku solo había tomado una cantidad bastante pequeña de sangre de la heredera durante el festival deportivo, pero Himiko pareció aprovechar la oportunidad para atiborrarse de la rica y sabrosa sangre de su compañero de clase. El vampiro sintió que un gruñido retumbante comenzaba a acumularse dentro de su pecho, pero fue atenuado por la debilidad que sentía así como por el dolor entumecido que comenzó a irradiarse de sus miembros desgarrados. El dolor fantasma era realmente problemático de afrontar. A medida que el dolor empezó a crecer, también lo hizo su concentración. El dolor era una prueba de que, después de todo, todavía estaba vivo, así que lo soportó. Apretando los dientes y silenciando el gruñido que amenazaba con salir de su boca, Izuku recordó la sensación de sentir los colmillos de la mujer Nomu hundirse en su carne y desgarrar sus extremidades. Era una de las partes menos emocionantes de la regeneración. A medida que la carne sanaba, los huesos se fusionaban y los tendones se espesaban, el dolor fantasma del daño persistía por un tiempo. Simplemente se acostumbró a un grado de dolor que no había sido desafiado desde el día del ataque de la USG cuando volvió a colocar su brazo. El dolor finalmente disminuyó, permitiéndole a Izuku un respiro. Miró una vez más a la jaula de la bestia, consciente de que sus oscuros impulsos también padecían lo mismo. No nos compadezcas, maestro, porque es lo mismo que compadecerte de ti mismo. Somos fuertes, sobreviviremos. No pudo evitar estar de acuerdo con la afirmación de su inquilino. Se burló de la jaula suspendida y comenzó a concentrarse en su cuerpo real. Me iré ahora. El vampiro habló mientras tomaba un par de respiraciones concentradas. Arreglemos este desastre más tarde y veamos cómo sacarte de esa jaula. Murmuró Izuku, sintiendo el rojo carmesí apoderarse de su vista, su conciencia desapareciendo del salón de baile. El lugar destrozado permaneció en silencio por unos momentos más. El silencio fue entonces interrumpido por una risa que se originó en la jaula hecha jirones colgada sobre el trono. La puerta de rejilla de la jaula se abrió lentamente en toda su longitud, el fuerte y agudo gemido del metal resonó para romper la tensión. Luego Bestia Interior lentamente comenzó a estirar su cuerpo, los movimientos se asemejaban a los de un canino. Se desvanecieron del lugar suspendido, desapareciendo en una nube de niebla parecida al humo. Reapareció por el lado del trono, llevando consigo la puerta de la jaula. El don silenciosamente colocó el metal hecho jirones apoyado contra el asiento, dejando que ambos se tocaran. Los dos permanecieron separados por un momento antes de fusionarse repentinamente, el metal se movió casi como si fuera un líquido y se sumó a la acumulación de material del trono. ¿Pronto? ¿Por qué? La voz de Tomura resonó en el bar mientras arrojaba un controlador de consola medio destruido hacia una pared.
La debilitada carcasa de plástico se agrietó y se rompió al conectarse con el yeso de la pared, lo que provocó que un hombre suspirara antes de moverse para agarrar una escoba y un recogedor. Las otras personas en la sala miraron de reojo la rabieta más reciente de su supuesto líder. Sentado en uno de los taburetes de la barra y bebiendo un vaso de whisky estaba Magne. El hombre chasqueó la lengua, molesto por la actitud del otro. A su lado estaba sentada Himiko, la chica limpiando perezosamente un juego de cuchillos arrojadizos, aunque estaba claro por su expresión que no estaba nada contenta de escuchar los gritos de Shigaraki. Nada de lo que hacemos se ciñe al puto nombre a esa escuela. Los atacamos e incluso secuestramos a su mejor mocoso, pero no, esos cabrones todavía logran limpiarse la cara. Shigaraki despotricó, rascándose vorazmente el cuello con una mano mientras la otra se retorcía peligrosamente en el aire, casi como si buscara algo que descomponerse. Dabi, que estaba solo en un sofá, observaba al niño hombre gritar y quejarse desde lejos. Sus ojos observaron con tristeza a su supuesto líder, su propia mente llena de pensamientos. Si bien su plan era tosco, tenía el potencial de ser algo mucho más dañino para la UA y la sociedad centrada en los héroes en general, pero la mayor parte de su campaña se había visto frustrada. Si bien sus servidores no pudieron cerrarse, gracias a las conexiones de Hiran, todavía no estaban reuniendo suficiente tracción para campañas de desprestigio y reclutamiento masivo. Tomura quería acumular un grupo de unidades altamente calificadas, como él las llamaba, descartando la noción de fuerza en los números desde su primer intento fallido en UA. Primero necesitaban conmocionar a las masas para que dudaran de los héroes y del sistema que los puso en marcha, pero la cobertura de los medios de comunicación más convencionales fue tanto una bendición como una maldición. Se centró más en su victoria sobre la UA, pero los canales de medios también quitaron una gran parte de esa atención para sus propios fines. El usuario de la peculiaridad incineración echó la cabeza hacia atrás y miró fijamente el techo de la barra. Su pequeño grupo de villanos era más bien una mezcla de individuos que apenas funcionaban. El pegamento de la ideología de Stein estaba destinado a llegar a su punto de ruptura tarde o temprano y, con toda honestidad, apostaba por ello antes. Especialmente con esa pequeña rata entre ellos. Pero no era como si fuera su trabajo advertir a su líder sobre los espías. Él estaba aquí como la potencia de fuego del grupo, usándolos de la misma manera que ellos planeaban usarlo a él. Fue una transacción comercial, nada más y nada menos. Los abandonaría en el momento en que dejaran de ser útiles, pero por el momento la relación seguía siendo netamente positiva. Incluso con Shigaraki siendo un dolor de cabeza mientras gritaba y gritaba, esperando que el mundo le temiera y se inclinara en adoración al larguirucho. Suspiró. Dabi soltó un resoplido de preocupación, sintiendo la fina piel alrededor de sus orbes estirarse. Tocó los anillos de grapas médicas que sujetaban la piel injertada, la sensación del metal frío era agradable en comparación con el tejido áspero y muerto. Stein debería ser el líder, pero supongo que cuando el rey demonio te respalda, hay poco espacio para parlamentar para los demás. Reflexionó, mirando perezosamente al otro villano, no, criminales en la habitación. Ese niño había puesto fuera de servicio al asesino de héroes, que incluso podía matar a Nomus. Dabi recordó haber visto eso en las noticias y luego pellizcarse con incredulidad. Incluso estando maltratado, magullado y superado en número, Stein podría haber logrado huir de la agonía de la escoria de rango D que se hace llamar héroes. Demonios, el Hero Killer tenía una intención asesina tan potente que incluso asustó a ese bastardo en particular que todavía tenía miedo. Sin embargo, un chico de primer año como el mocoso vampiro logró resistirlo y someterlo. Stein había herido gravemente al niño, nada realmente fuera de su modus operandi, pero algo era diferente. Era casi como un trato tipo pase de antorcha, ¿eh? Pero para un niño héroe en entrenamiento. Es mocoso Midoriya seguro es especial, logrando atraer tanta atención de todos estos peces gordos, incluso él quiere tener algo que ver con él. Reflexionó Dabi mientras sus ojos se centraban en un monitor de televisión en particular que permanecía apagado en una esquina de la barra. Shigaraki puede despotricar como un lunático y destrozar el lugar con regularidad, pero pase lo que pase, nunca estuvo ni cerca de dañar ese lugar en particular. Podía entender por qué, ya que cuando ese hombre decidió hablar, uno no podía evitar escucharlo. Aún así, incluso Dabi no pudo evitar sentir cierta curiosidad por su nueva captura. ¿Qué pasa por esa cabeza tuya, Midoriya Izuku? Se preguntó, chispas de fuego azul emergieron de sus dedos chasqueando antes de que se extinguiera.
Tu propio pequeño villano mascota, ya acumulaste un recuento de cadáveres y personas poderosas disparando contra ti. ¿Qué será de ti? Clac. 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 El sonido rítmico del bambú golpeando la piedra resonó en el hermoso jardín de la mansión Yaoyorozu. La simplista herramienta vació su contenido líquido en una pequeña libra hasta que regresó a su primer estado. Observando el movimiento simple pero elegante del diseño estaba la única heredera de la familia, Yaoyorozu Momo. La belleza de cabello negro se quedó mirando el mecanismo, sus pupilas de ónice estaban embelesadas por el movimiento. Fue algo simple que ayudó a su mente a relajarse, aunque fuera por un momento. Ya había pasado un día desde que fueron atacados una vez más por la Liga de Villanos. El ataque en sí no fue lo que causó su estado mental actual. Momo no había podido ayudar a su clase con mucho más que algunos equipos simbólicos y una pequeña resistencia. El villano que había derrotado no era gran cosa en comparación con lo que habían derrotado otros miembros de su clase. Para echar más sal en sus heridas, su vicepresidenta había sido secuestrada justo delante de sus narices. Midoriya había sido secuestrada por los villanos y ella no servía de nada. Izuku era bastante independiente y extremadamente hábil, por lo que muchos tendían a olvidar que no era mayor que muchos de ellos. Que todavía era un estudiante de primer año. Incluso la propia Momo a veces olvidaba ese hecho. Él había avanzado tan rápido, había crecido tan rápido en comparación con la mayoría, que ella inconscientemente había estado depositando muchas de sus expectativas en él. Recordó que incluso cuando estaban en malos términos, Izuku no eludió la responsabilidad y asumió el trabajo de ambos cuando ella a propósito puso su trabajo como presidenta de la clase en su espalda. Se quejó para sí mismo, pero aguantó. Momo escuchó que alguien se acercaba a ella y su pasantía estaba mostrando sus frutos. Yorimimusa no sería exactamente su primera, ni siquiera la segunda, opción para realizar una pasantía, pero Izuku la había ayudado a elegir a alguien que mejoraría sus habilidades, no le enseñaría cómo apelar innecesariamente a los medios. No estaba atacando a Uwabami, pero Momo tenía la impresión de que aprendería habilidades prácticas de batalla o incluso de rescate con la heroína. Las relaciones públicas y el control de los medios eran útiles para aquellos interesados en ello y para el usuario de la peculiaridad de creación. No era uno de esos. Su mayordomo se acercaba, seguido por Hirou, quien también mostraba una expresión sombría que intentaba ocultar detrás de una sonrisa plástica. Gracias por tu trabajo, Hattori-san. Momo habló en su tono habitual, pero cualquiera que la conociera podía oír que a su voz le faltaba su habitual tono cálido y gentil. El mayordomo de cabello plateado hizo una media reverencia. No fue nada, Yaoyorozu-sama. Y le indicó a Kyouka que se sentara junto a la heredera. El pan de pelo morado asintió y se sentó. Oye, Hirou saludó a su amiga, tratando de inyectar algo de energía en su propia voz. ¿Cómo estás? Momo respiró hondo y se levantó, alcanzando la mesa cercana con una bandeja de plata que contenía un juego de té. Estoy bastante bien, ¿te gustaría un poco de té? La heredera despidió al mayordomo antes de que pudiera ofrecerse a prepararle el té. Quería hacer algo, sentirse útil al menos en esto. Sí, gracias, murmuró Kyouka. Por unos momentos los dos permanecieron en silencio, el único ruido que resonaba era el de los utensilios de porcelana y plata que Momo usó para comenzar a preparar la bebida. Poco después, la heredera puso sobre la mesa dos humeantes tazas de té negro. Pronto tomó asiento e inhaló la fragancia que emanaba de la taza, soplando un poco sobre ella para enfriarla lo suficiente como para poder beberla, todos sus movimientos hechos con la elegancia que uno esperaría de la heredera de una de las familias más ricas de todo Japón. Kyouka suspiró y también agarró su taza, mirando el líquido y viendo su propio reflejo en él. Punto punto punto. Punto punto punto. Clac. Clac. Ambos comenzaron sus frases, pero se detuvieron cuando se dieron cuenta de que se habían interrumpido. Las chicas se rieron un poco y Momo tomó otro sorbo de su bebida. Tuve primero, Kyouka-san. Ofreció la heredera. La chica punk rockera asintió agradecida. Sí, dijo ella, pero no pronunció más palabras. Hirou parecía estar saboreando sus palabras antes de hablar, preguntándose qué debería decir. Al final pareció haber decidido sus palabras y respiró hondo antes de hablar. ¿Te sentiste inútil allí atrás?
La pregunta de Hiro hizo que Momo bajara su taza sobre la mesa, la expresión de la belleza de cabello negro era pensativa y, aunque estropeaba sus rasgos, parecía ser una combinación perfecta para ella. Hiro bajó un poco su mirada, mirando una vez más su reflejo en el líquido oscuro de su té, la bebida relativamente intacta por la mecedora. Momo le sonrió sombríamente a su amiga. No iría tan lejos como para decir inútil, pero siento que ciertamente podría haber sido de mucha más utilidad si hubiera sido un poco más proactivo. Respondió la heredera Yaoyorozu, pasando su mano izquierda a lo largo de su brazo derecho, la piel bien curada de los cortes que había sufrido. Kyouka mordió el labio inferior, con las manos presionadas sobre su propio regazo. Bueno, eso es bonito. Murmuró, su voz se quebró un poco. ¿Cómo estaba? Preguntó, logrando levantar su mirada para coincidir con la de Momo. La expresión de la heredera se tensó. Herido gravemente. Hiro se rió secamente. Sí, lo imaginé. Su voz tenía un tono amargo. Él siempre está en la cima, ¿verdad? Desarrollando algún nuevo movimiento o entrenando una nueva habilidad. Momo no pudo evitar estar de acuerdo con un movimiento de cabeza. Oye, Yao Momo, gritó Kyouka, haciendo que la heredera se concentrara completamente en ella. Creo que no soy adecuado. Para. La heredera se levantó bruscamente de su asiento, su silla fue empujada hacia atrás y arrastrada por el suelo de piedra, produciendo un áspero ruido de raspado. Esas palabras no son tuyas, Kyouka-san. Los labios de Hiro temblaron, pero ella mantuvo la compostura. Si Izuku, que es tan trabajador y tan hábil, hubiera terminado así, ¿qué podría haber hecho yo? Incluso si estuviera allí, a su lado. ¿De qué serviría, Yao Momo? La heredera acortó la distancia entre ella y la otra chica con pasos rápidos. Una vez que estuvo en el espacio personal de Kyouka, la heredera abrazó a la niña con fuerza. No estuvimos allí, así que no tiene mucho sentido pensar eso. Entrenamos, trabajamos duro e hicimos lo mejor que pudimos. Estaremos preparados para estar a su lado la próxima vez, pase lo que pase. Haremos que nos reconozca la próxima vez. En lugar de apresurarse por su cuenta. Hiro le devolvió el abrazo a la heredera, un sollozo ahogado escapó de sus labios. Ese sí, lo haremos. Momo asintió y cerró los ojos para evitar mostrar su brillo húmedo. En efecto. Kyouka no pudo evitar la risa que la siguió. Jeje, míranos. Llorando como dos pequeñas amas de casa preocupadas. Murmuró, separándose del abrazo. Jaja, no seas así. Momo se rió ante el comentario, secándose las lágrimas en el rabillo de sus ojos. Si somos amas de casa preocupadas, ¿eso convierte a Izuku en el marido que trabaja en el extranjero? Preguntó la heredera en tono de broma, las dos chicas se rieron aún más mientras intentaban aliviar la tensión. Hiro también secó la humedad acumulada en los bordes de sus párpados. ¿No sería gracioso? Comentó con cierto sarcasmo. Izuku contuvo un estornudo, preguntándose si la gente estaba hablando de él. Quería encogerlo de hombros como si fuera nada más que su imaginación, pero considerando que no tenía brazos para hacerlo, ya sea encogerse de hombros o colocarlo frente a su nariz, lo único que pudo hacer fue sostenerlo. Su reloj interno no era el mejor, pero supuso que lo habían dejado solo durante unas 5 horas después de despertarse. Combinando esto con el tiempo que permaneció fuera del conocimiento, no sería improbable que ya hubiera pasado alrededor de un día, pero no hubo ningún intento por parte de los villanos de comunicarse con él. ¿Estaban tratando de crear en él una sensación de aislamiento? ¿Privarlo de la conexión humana con la esperanza de que estuviera tan desesperado como para intervenir al primer toque de bondad? ¿Podrían estar bajo la presunción de que desarrollaría un caso de síndrome de Estocolmo? Opciones posibles con seguridad. Sin embargo, se necesitaría mucho más que esto para acabar con él. Por el momento, el vampiro permaneció de espaldas a una de las paredes, haciendo todo lo posible para invocar los poderes que le quedaban. Un fuerte dolor de cabeza seguía siendo persistente debido a su falta de sangre, pero hizo todo lo posible para superarlo y continuar con su tarea. Control de sombras no se vio afectado por su falta de sangre, pero los otros factores peculiares no respondieron bien a su estado de privación y algo de hambre. Logró abrir bolsillo dentro de su materia de sombra, pero solo permaneció abierto por unos segundos y no sacó los elementos que había almacenado allí. Podía, y lo hizo, hacer un inventario de lo que tenía, pero estaba claro que no sacaría ninguna de sus espadas o armas en el corto plazo.
Mientras intentaba aprovechar sus factores peculiares, el dolor de cabeza se volvió excesivo y su vista se volvió borrosa un poco. Izuku siseó con los dientes apretados, increíblemente molesto por su falta de brazos ya que ni siquiera podía sostener su cabeza para masajearla o algo así. Sintió como si le pincharan la parte de atrás de los ojos con alfileres, su falta de sangre era un problema que su cuerpo no tenía problemas para recordarle. Sugerimos descansar, maestro. Nuestra sangre restante es demasiado fina para ser recurrida en este momento. Izuku escuchó a la bestia interior susurrar en su cabeza, la voz normalmente áspera y primitiva ahora apagada y muy diferente de lo que estaba acostumbrado. Si la situación fuera durante su vida cotidiana normal, sospecharía que su lado salvaje estaba jugando a algo, pero considerando la situación actual, era poco probable que su inquilino estuviera jugando. La bestia interna podría desear una liberación constante, pero incluso ella sabía cuándo era el momento de hacer estragos y cuándo era el momento de comportarse. Estuvo de acuerdo con su peculiaridad y dejó de tirar de los otros factores, relajándose y sintiendo que su fuerte dolor de cabeza disminuía hasta convertirse en una leve molestia continua en la parte posterior de su cabeza. Respirando profundamente, Izuku intentó concentrarse en sus sentidos. Si bien el acceso a sus factores peculiares se había vuelto limitado por ahora, sus sentidos naturales todavía estaban disponibles para él. Cerró los ojos y se concentró en su oído, tratando de tener una mejor idea de lo que lo rodeaba. El vampiro no podía escuchar ningún latido cerca, alertándolo de que actualmente estaba solo en su celda y muy probablemente en esta instalación estaba siendo rehén. Las paredes eran gruesas y unos cuantos resoplidos le dijeron que el frío yeso cubría gruesas paredes de acero. Fuera lo que fuese este lugar, estaba diseñado para albergar a personas físicamente fuertes. Terminada su búsqueda improvisada, el vampiro abrió los ojos para mirar el techo en blanco. Quedarse solo con sus pensamientos no era tan malo, pero ciertamente le faltaban medios para pasar el tiempo fuera del sueño. Lo cual ni siquiera era una opción confiable, considerando que sus necesidades de sueño eran mucho menores que las de una persona común y corriente. Bueno, necesitaba unas vacaciones. Reflexionó para sí mismo, tratando de seguir teniendo pensamientos positivos. Pero ambos cometieron un error, Shigaraki, all for one. Sus pensamientos se volvieron oscuros y venenosos, los rasgos del vampiro se transformaron en algo odioso y frío. Me has dado tiempo, me aseguraré de planificarlo bien. Tus fallecimientos, eso es. Parece que ha comenzado. Sinceramente. ¿Qué estás tramando? Nada en lo que tengas que meter la nariz, fantasma de pasado. 4 días después del ataque de la Liga de Villanos. Sensei, estoy cansado de esperar. ¿No podemos hacerlo ya? Se quejó Tomura, sentándose encorvado mientras refunfuñaba y miraba la televisión frente a él. Kurohiri permaneció unos pasos detrás del hombre desgarbado, con sus acreojos amarillos enfocados no en su protegido, sino en la otra persona que había sido convocada para seguirlos, Himiko Toga. La villana parecía tener algo de historia con el vampiro, ya que afirmó haber peleado con él varias veces en el pasado. El villano gaseoso todavía tenía la guardia alta contra ella, pero era bastante normal hacerlo cuando se trataba de una asesina como ella. Había sido entrenado para ocultar su presencia y maximizar el uso de su don, pero Kurohiri no estaba seguro de poder vencer a la chica de cerca sin un plan muy detallado. Ella era lo que uno define como la definición misma de azar caótico, su comportamiento errático e impredecible. Tendría que preguntarle a Hiran cómo había logrado el corredor hacer que la chica cambiara de opinión sobre el trato que le habían ofrecido, ya que inicialmente ella se había opuesto claramente a unirse a ellos. Los ojos de Kurohiri se movieron cuando sintió un escalofrío recorrer su espalda, el villano barítono volvió su mirada hacia la espalda de Shigaraki justo a tiempo cuando los ojos de Toga giraron y se posaron en su cuerpo. No estaba seguro de cómo, pero podía sentir la división de sus labios, los rasgos de la chica haciendo lo mejor que podían para replicar lo que debería ser una sonrisa. Sin embargo, no podía describir eso como una sonrisa, por mucho que lo intentara. No tendrás a Toga-chan, ¿sabes? Ella habló en un tono de cantar, inclinando su cuerpo hacia adelante y hacia atrás. Shigaraki estaba demasiado ocupado hablando con su maestro como para prestar atención a su conversación, algo que alivió los nervios de Kurohiri. Siempre que se trataba de All for One, el adolescente prácticamente ignoraba al mundo entero, lo que le convenía muy bien al villano gaseoso, ya que significaba menos líos que limpiar. Era camarero, no criada.
Su certificado de coctelería estaba enmarcado y colgado encima de la pared del mostrador, sin embargo, debido al hombre de cabello azul, pasaba mucho más tiempo barriendo y recogiendo restos en descomposición que mezclando bebidas. El villano se preguntó por qué tenía esos pensamientos tontos. Desde su encuentro con el niño vampiro en su primer ataque a la USG, Kurohiri se había sentido extraño. Normalmente estaba contento y feliz de servir a cualquiera que su maestro considerara digno de apoyo, sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, se molestaba cada vez más con Shigaraki y sus payasadas. Era difícil lidiar con el hombre petulante. Algunos días Kurohiri sentía que sería mucho más fácil si su maestro colocara a alguien menos intelectual al lado de Tomura. El peludo villano esperaba y exigía respeto de todo aquel que encontraba, sin saber que la gente solo le daba la luz porque contaba con el respaldo del maestro. Si tomamos All for One de la ecuación, las afirmaciones de Tomura no serían más que amenazas vacías de violencia por parte de un matón con una peculiaridad ligeramente útil. De vez en cuando el villano tenía sus momentos, pero un verdadero villano no dependía demasiado de la suerte. Kurohiri podría reconocer de alguna manera, si no respetar, su objetivo capturado. Puede que Midoriya Izuku no sea tan mayor, pero el adolescente tenía potencial para convertirse en un gran héroe en el futuro, algo que fue reconocido incluso por su maestro. Pocos serían capaces de hacer lo que había hecho el adolescente vampírico. Una lástima que el niño cargara su futuro con los héroes, ya que si se ponía de su lado, Kurohiri estaba seguro de que Midoriya se beneficiaría mucho más y sería una adición extremadamente valiosa a su lista. El villano gaseoso miró hacia un lado para ver cómo estaba Toga, pero entrecerró los ojos, su cuerpo de niebla estaba listo para alejar cualquier intento contra la vida de su ayudante. Puede que no le agradara Shigaraki, pero su maestro le había confiado la vida de ese hombre. Apenas podía sentir a la chica que debería estar justo frente a él, su vista funcionando completamente, pero también parecía engañarlo para que viera un simple espejismo de ella. Y Miko simplemente está parada allí, afirmó Kurohiri en su mente, con sus ojos acre completamente entrecerrados y enfocados en ella. Casi la aleja Warp, pero antes de que pudiera, Shigaraki se giró hacia ellos, con la televisión detrás de él ahora apagada. Oye, ustedes dos. El hombre larguirucho llamó, enfocando sus orbes rojos en el dúo. Kurohiri se puso firme, manteniendo su apariencia tranquila y serena, pero también notando que Himiko también apareció repentinamente en sus sentidos. Sí, Tomura. ¿Qué pasa, Shigi-chan? El villano entrecerró los ojos y chasqueó la lengua ante el apodo, pero sorprendentemente no dio uno de sus ataques, murmurando algo para sí mismo sobre puntos de afecto. Se rascó el cuello, pero fue menos espantoso que sus movimientos habituales. Tal vez obtendría algo bueno de su amo. Necesito que uno de ustedes interrogue a ese mocoso mientras elaboro algunos planes. Sensei dijo que quería la peculiaridad de ese bastardo, pero que también deberíamos intentar reclutarlo para nuestra causa. Shigaraki explicó mientras caminaba, sin esperar a ver si el dúo lo seguía. Al final, ambos se miraron, intercambiando miradas llenas de sospecha, pero finalmente los dos siguieron a su líder mientras este se dirigía hacia un corredor que conducía a la habitación de su líder. Al llegar a la habitación, Himiko echó un primer vistazo al interior de la habitación. Bueno, no estaba exactamente segura de qué esperar del villano de aspecto malhumorado, pero la vista ciertamente fue sorprendente. Era un tamaño bastante estándar de 6 tapetes equipado con lo básico para vivir. Una cama, un escritorio adornado con una elegante configuración de juego y un armario sin puertas. Estaba bastante en orden, aunque carecía de cualquier estilo personal o cualquier cosa que indicara que alguien lo usaba para algo más que dormir. Tomura no esperó reacciones o comentarios y se dirigió directamente a su bastante simplista silla de plástico blanca. Encendió su computadora y esperó a que se iniciara. Toga echó un vistazo mientras la pantalla se iluminaba. No era una fanática de las computadoras ni una fanática de la tecnología, pero estaba segura de que el proceso de arranque no debería implicar toda esa codificación en la pantalla. Sin embargo, el proceso terminó y Shigaraki comenzó a trastear. Himiko se preguntó por qué el villano los tenía aquí, pero sus preguntas pronto fueron respondidas cuando se abrió una ventana emergente en la pantalla, mostrando vídeo en vivo de otro lugar. Kurohiri se quedó atrás y simplemente esperó a que Shigaraki hablara, mientras que Himiko se cansó de esperar y simplemente se dejó caer en el suelo, apoyando su espalda contra el marco de la puerta hasta que finalmente decidió hablar de nuevo.
En la pantalla se podía ver bastante poco, el otro lugar estaba envuelto en oscuridad, la única luz disponible provenía de los distintos tubos de vidrio que albergaban algo en líquidos turbios. Shigaraki arrastró su silla de plástico hacia atrás para sentarse, la posición era incómoda de ver. Oye, doctor. ¿Lo tienes listo? Preguntó Tomura en voz alta, su tono y discurso consistentemente groseros y sin ningún honorífico. Hubo algunos movimientos en la pantalla cuando alguien comenzó a acercarse a la otra cámara. ¿Qué quieres, mocoso grosero? Duras palabras resonaron en el otro micrófono, la persona que las hablaba era un hombre bastante mayor. La cámara ajustó su mira y de repente se acercó a la otra persona, revelando... ¿Una oruga tilde? Preguntó Himiko mientras inclinaba la cabeza hacia un lado. La persona al otro lado de la llamada refunfuñó, claramente molesta. Tengo una gran cantidad de proyectos que necesitan mi supervisión y atención directa, así que si llamaste solo para molestarme, se quejó el hombre mayor, casi listo para interrumpir la llamada. Mantén la boca cerrada. Shigaraki miró hacia atrás, su anterior buena voluntad hacia Himiko reprimida por su ira. Himiko hizo una pose de rendición, aunque estaba claro que no se sentía realmente intimidada por la exhibición. Lo siento, lo siento. El villano suspiró, pero luego volvió su mirada a la pantalla de su computadora. No, no es eso. Quería saber si terminaste de trabajar en mi unidad SSSR. Exclamó Tomura, señalando hacia los tanques al fondo de la sala en el vídeo. El mayor suspiró exhausto, se quitó las gafas y se frotó los párpados con un movimiento muy irritable. ¿Crees que crear y manipular estos Nomu de alta gama es fácil? ¿Conoces las innumerables horas de investigación, experimentos de prueba y error y fondos que necesitábamos para invertir en estas pocas muestras? ¿Esa mente simplona tuya puede siquiera comprender la profundidad y riqueza de mi investigación y trabajo? El supuesto doctor comenzó a despotricar vorazmente ante la pantalla. Shigaraki no parecía muy impresionado con la perorata. Usó su dedo meñique izquierdo para limpiarse el orificio de la oreja, sin importarle la situación. ¿Lo hizo o no, doctor? El médico gimió y se pasó una mano por la cara, renunciando a la perspectiva de desafiar al joven villano. Olvídalo, mocoso inútil. El mayor susurró la última parte. Se alejó de la cámara y se dirigió hacia uno de los tanques de cristal. Un líquido turbio suspendía algo en su interior y, cuando el médico se acercó, se encendieron luces en su interior para que todos pudieran ver claramente su contenido. Piel negra azulada que parecía piel dura. Abundantes músculos. Una boca llena de dientes afilados y un cerebro expuesto. Era sin lugar a dudas un Nomu. La estructura comenzó a descomponerse en el mismo momento en que la trajiste de nuevo y se necesitaron casi todos mis mejores compuestos y peculiaridades regenerativas para estabilizarla. Acidosis, degeneración muscular extrema, envenenamiento de la sangre e incluso degradación del ADN, diablos, sufrió un fracaso clínico. 5 veces antes de que lograra borrar lo que sea que lo estaba comiendo de adentro hacia afuera. Si su cerebro no hubiera sido modificado, se habría quemado en ese mismo momento. ¿Con qué terminaste peleando ahí afuera? La pregunta parecía nacer de una genuina curiosidad, aunque el brillo loco oculto por las gafas del médico parecía indicar lo contrario. Shigaraki por otro lado parecía cada vez más agitado y enojado por las declaraciones. Casi alcanzó una mano para rascarse el cuello, pero finalmente bajó la mano, sus orbes rojos mirando directamente al tanque de vidrio antes mencionado. No me importan sus palabrerías científicas, doctor. ¿Lo reparó? ¿Está funcional de nuevo? El ceño del doctor se frunció y quedó claro que su ya angustiado estado de ánimo se agrió aún más por el tono petulante de la voz del villano de cabello azul, pero respiró hondo y se calmó. Sí, está listo para desplegarse nuevamente. El médico habló en tono derrotado. Me las arreglé para inyectar algunas peculiaridades más para mejorarlo aún más, por lo que debería luchar con aproximadamente un 37,65% más de eficiencia. Aunque, el anciano luego se calmó, aparentemente concentrado en sus pensamientos. Los ojos de Shigaraki se iluminaron con una especie de excitación infantil. Genial. Entonces, Kurohiri. Gritó y arrastró su silla de plástico hacia atrás, un molesto ruido de raspado resonó en la habitación. Tráelo ya. El villano Ward contuvo un suspiro y comenzó a abrir un portal. Cuando apareció la lágrima en realidad, una voz de la computadora lo detuvo. ¿Te importaría escuchar, mocoso? Exclamó el médico, incapaz de contener más su temperamento.
Este no es un juguete con el que puedas simplemente jugar sin pensar. Además, ¿cuál es tu obsesión con este? Tomura no dijo nada, orbes rojos moviéndose lentamente desde la pantalla de la computadora a un objeto cercano en su escritorio. Un grupo de manos incorpóreas que estaban sentadas allí, una en particular en la parte superior de la pila. No tenía ninguna característica distintiva particular además de su tamaño, siendo algo largo con dedos gruesos. No lo sé, murmuró. Bastardo espeluznante, murmuró el doctor, alejándose del tanque de vidrio. Luego comenzó a dirigirse hacia una sección diferente del laboratorio en el que se encontraba. La cámara siguió al médico con sorprendente precisión. Lo capturó mientras se acercaba a una mesa de cirugía, con una persona inconsciente encima de ella. El maestro también me dijo que querías diseñar un domo en particular con este como marco. Es bastante raro que quieras algo además de potencia de fuego y fuerza. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Incluso tiene un buen tipo de soporte. Peculiaridad ya. Shigaraki de repente se puso firme hacia la pantalla. Sus labios agrietados y secos se dividieron en una sonrisa espeluznante. Sí, pero antes de que le hagas algo, quiero usarla como cebo. Será divertido ver a ese niño matarla. Al final solo necesitas el cuerpo, ¿verdad? El médico apoyó los brazos en la espalda. Los sujetos vivos son mucho mejores, se pueden ver los mejores resultados en ellos, pero un cadáver también está bien. Entonces, Shigaraki señaló una vez más hacia Kurohiri. Ve a buscarla ya. Tengo que ver cuánto durará esta rutina. El líder villano luego se volvió hacia Himiko. Oye, tú, perra apuñalada. La chica puso su mejor sonrisa plástica, aunque la intención asesina comenzó a emanar de su cuerpo. ¿Qué necesitas, Shigi-chan? Dijiste que querías un tiempo a solas con ese bastardo de Midoriya, ¿verdad? Bueno, puedes tenerlo más tarde, pero primero necesito que hagas algo por mí. Himiko asintió, levantándose con un salto en su paso y un cuchillo en su mano. ¿A quién necesitas apuñalar? La expresión del villano se oscureció, la mirada trastornada era todo un espectáculo digno de ver. Por ahora, nadie, pero necesito que me busques algunas pistas. Todo lo que puedas conseguir sobre este bastardo, desde amigos hasta familiares, cualquier información personal que pueda ser útil para derrotarlo. Vi este truco en un sim detective y quería probarlo. Himiko se quejó, pero guardó su cuchillo. Está bien. El líder de los villanos hizo entonces un gesto de espantar. Ahora lárgate. Necesito relajarme. Dijo poniéndose unos auriculares y haciendo clic en un icono en la pantalla. Himiko no se quedó mucho tiempo, pero logró ver algo en la pantalla. Liga de Le. Sangre. 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 Izuku apretó la mandíbula, sus colmillos y huesos crujieron mientras el vampiro intentaba distraerse de la inmensa presión en su cabeza. Lo habían dejado solo durante lo que supuso serían 3 o 4 días, sin que le sirvieran comida ni agua. Nadie lo había visitado, lo cual le sentaba bien, pero sin ningún alimento, incluso el cuerpo inmortal de Izuku estaba destinado a comenzar a fallar. Le dolía bastante el estómago y sus instintos de cazador crecían junto con los dolores de hambre. ¿Estaban los villanos tratando de debilitarlo mediante el hambre? Para empeorar las cosas, incluso había empezado a escuchar voces en su cabeza. Iban y venían, solo lo perseguían cuando la sed era más intensa. Peor aún, Izuku reconoció a los dueños de dichas voces. Nunca pienses que te perdonaré, mocoso. Estaba tan cerca de eso. Un poco más y habría logrado todo lo que siempre quise. Mi gorilla. Lucha conmigo. Muéstrame sangre.
Vamos a destrozarnos y a ver el color de nuestro dentro. Muéstrame un buen momento, vampiro. Izuku siseó para sí mismo, su posición sentada Seiza fue perturbada cuando se inclinó hacia adelante, su estómago gimió mientras rogaba por sustento. Fue tortuoso, algo indescriptible. Esos dos eran los únicos que resonaban en su cabeza, repitiendo algunas frases. Una molestia, pero algo que lo distrajera del absoluto aburrimiento de estar solo en esta habitación reforzada. Incluso trabajó en una teoría de por qué Wolfram y Muscular eran los únicos a los que podía oír gritar dentro de su cabeza. Ellos fueron a quienes Izuku había matado chupando toda su sangre. Le importaban poco los ecos de sangre del dúo, los susurros de sus vidas enterrados en lo profundo de su corriente vital. Sin embargo, ahora que su sangre se había adelgazado y escaseado, sus ecos comenzaron a abrirse paso. Aún así, no era como si estuvieran vivos dentro de él. Verdadero ancestro solo tomó una cantidad limitada de sus víctimas de mordeduras. El factor de peculiaridad y los ecos de sangre son seguros, pero sería imposible para Izuku traer algo como, ¿era apropiado decir alma? De todos modos, Izuku no podía hacer tal cosa, solo guardar fragmentos de información genética de los ríos de sangre que fluían por las venas de otras personas. Sangre. 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 Pero si la bestia interior continuara con su incesante súplica, el vampiro pensó que también podría matar su curiosidad y sumergirse en esos ecos de sangre. Cualquier cosa para distraer la sed. Su cabeza inmediatamente se puso firme, sus ojos se abrieron de golpe cuando un portal deformado emergió en una de las paredes lejanas. Su boca cerrada se abrió antes de que el vampiro pudiera hacer algo sobre ella y se abalanzó casi como un animal salvaje, la saliva goteaba de su boca en gotas espesas y chorreantes. No importaba quién pasara por eso, se convertirían en sustento para él. Nomu, pelea. Una voz odiosa resonó desde el portal, Izuku ya veía rojo mientras se acercaba al portal de formación, solo para que algo se difuminara desde el portal dentro de la habitación y un poderoso crujido hizo eco en la habitación cuando el vampiro sintió un puño casi enterrarse en su cráneo, de cara primero. Crack. Fue devuelto por un puño bastante conocido, su nariz terriblemente rota y su cabeza zumbando cuando el hueso se fracturó bajo el puño duro como una roca de la criatura. El vampiro logró enderezarse mientras estaba en el aire, pero antes de que sus pies descalzos pudieran siquiera tocar el frío suelo, el monstruo estaba sobre él de nuevo, otro golpe increíblemente rápido preparado y a punto de golpear su estómago. Materia negra surgió de la sombra de Izuku y apenas logró contener el puño entrante, la presión del aire causada por él revoloteó en su cabello deforme, pero no hizo nada para evitar que Izuku apretara su mandíbula alrededor del brazo ofensivo. Sus colmillos encontraron una gran resistencia, la carne parecida a una piel de la criatura con rasgos femeninos era más dura de lo que recordaba durante su primera pelea. Con un gruñido animal, Izuku mantuvo el ataque, sus colmillos blancos nacarados finalmente perforaron la carne y encontraron el néctar sagrado que tanto necesitaba. Fétido. Falta. Qué brebaje repugnante. Sin embargo, cuando el líquido carmesí llenó su boca y tocó sus papilas gustativas, Izuku casi lo vomitó del mismo bocado. Forzó el primer bocado, el brazo libre de la otra criatura agarró su pierna derecha y lo sacó con un movimiento contundente, incluso cuando sus colmillos todavía estaban enterrados en su brazo y el sonido húmedo de la carne desgarrándose resonó en la habitación. Izuku fue arrojado contra una pared, impactándola con fuerza y agrietando el yeso que cubría el metal detrás de ella. Trago. HRHKKK. Un sonido de arcadas resonó dentro de la habitación, pero no se derramó más líquido. Izuku miró fijamente a la mujer Noumu con sus ojos carmesí entreabiertos, su garganta se movía mientras empujaba el líquido hacia abajo, el sabor generalmente dulce de la sangre faltaba en el líquido, el vampiro solo saboreaba algo pútrido y repugnantemente nauseabundo en el líquido vital. Todavía proporcionaba sustento y estaba lleno de una increíble cantidad de nutrientes, pero era lo peor que jamás había tenido el disgusto de probar. Pero no tuvo tiempo de quejarse ya que el enorme agujero que debería haber quedado en el Noumu se había sellado formando una masa irregular de tejido cicatricial.
Escupió el fibroso trozo de carne que tenía en la boca, la carne succionó todo su contenido. Izuku gruñó cuando la sangre apenas llegó a su estómago antes de comenzar a ser metabolizada, casi como combustible para un motor. Resopló, una nube carmesí saliendo de su nariz en lugar de un blanco claro. La piel tensa de aspecto elástico de Izuku comenzó a recuperar su tono saludable, el vampiro silbaba de dolor cuando las células nerviosas muertas en varios parches de piel comenzaron a regenerarse, el dolor de ser quemado vivo por las llamas azules lo golpeó una vez más. Eso, sin embargo, no hizo más que agudizar aún más su enfoque. El dolor demostró que estaba vivo. Ar. Gruñó, su cuerpo se calentó y finalmente comenzó a parecerse a su forma habitual. La mujer Noumu le devolvió el gruñido, su figura flotando a unos centímetros del suelo antes de dispararse hacia él como una bala. Destroza esa marioneta de carne. Izuku aceptó la propuesta. Ahora que su motor tenía algo con que funcionar, Ancestro Verdadero comenzó a acelerar el ritmo. Su percepción comenzó a acelerarse y los ojos de Izuku ahora podían rastrear el golpe entrante. Esquivó el brutal gancho entrante y se lanzó dentro de la guardia de la criatura, mientras la materia negra aún salía de su sombra y se asemejaba a tentáculos sobrenaturales provenientes de las profundidades del infierno. Esos zarcillos permitieron que Izuku sin brazos se aferrara al cuerpo de la mujer Nomu desde atrás, sus ojos brillando con una terrible luz carmesí. La sangre brotó de su cuello de una manera sangrienta, el fluido rojo carmesí inmediatamente tomó forma alrededor de su mandíbula para parecerse a la máscara dracónica que usaba. La diferencia, sin embargo, fue que la constitución no se adelgazó hasta parecerse a la tela. No, era más bien una trampa para osos dentada. Se hundió en el cuello de la criatura con un sonido carnoso y húmedo, y Izuku gruñía todo el tiempo. Sintió que las manos de la mujer Noumu se extendían hacia atrás para agarrarlo, los dedos largos y gruesos agarraban sus costados e intentaban clavarse en su carne con sus uñas romas como garras. Existencia lamentable. Tu sangre es asquerosa, pero cumplirás un último y gran propósito. Izuku tiró de coagulación, el efecto fue inmediato cuando todo el cuerpo de Nomu se congeló en su lugar. El vampiro dejó que más sangre fluyera hacia él, el terrible y repugnante olor y sabor impregnaban su boca y fosas nasales, pero Izuku bebió profundamente del pozo que era este Nomu. Antes de que la criatura pudiera liberarse del hechizo, Izuku invocó además coagulación. La mujer Noumu graznó y gruñó, el ruido era inhumano y chirriaba en los oídos. El vampiro no quería seguir escuchándolo, así que enfocó su verdadera regeneración en el muñón que era su brazo derecho. Como una tubería obstruida que se limpia repentinamente, la sangre brotó de la piel, desgarrando el muñón cuidadosamente curado de una manera que solo podría llamarse macabra. Primero, el fluido se endureció para parecerse a la extremidad faltante, el carmesí chocó contra el tono saludable de la piel de Izuku. Esto se hará por ahora. Izuku reflexionó para sí mismo, flexionando el miembro falso. Empujó su miembro recién creado dentro de la boca de la mujer Noumu, el brazo de sangre comenzó a burbujear y calentarse. Kraakakaaka. El adolescente rugió, la combinación de sangre inflamable, sangre explosiva, sangre ácida y sangre corrosiva voló violentamente la cabeza de la criatura, enviando trozos de materia gris y hueso por todas partes y pintando la esquina más izquierda de la habitación en un lío de sangre y materia cerebral. El propio Izuku fue arrojado al suelo, y de él emanaba vapor rojo parecido a humo. Se puso de pie rápidamente, la repentina lucha y el fervor de la batalla le hicieron casi olvidar el portal warp en la pared. Ya no estaba solo en la habitación. Shigaraki había entrado en algún momento, junto con Kurohiri y otra figura que no reconoció, la persona estaba cubierta con una especie de mono negro y gris que los cubría de pies a cabeza. El vampiro no quería nada más que desgarrar la garganta del larguirucho villano y dejarlo sangrar, la sangre retorcida y asquerosa que corría por las venas de Shigaraki no era algo que Izuku quisiera beber, ya que ya tenía todo lo que podía necesitar de ella. Aplaude, aplaude, aplaude. Tomura aplaudió lentamente. El villano estaba vestido con su atuendo habitual, muchas manos alrededor de él por alguna razón. ¿Qué héroe eres, mi gorilla? Esa fue una espléndida muestra de compasión hacia tus semejantes. El villano puso mucho sarcasmo, sin molestarse en ocultar su tono o intención. No es que Izuku quisiera mezclarse con él más de lo necesario, pero si Shigaraki había venido aquí y se había expuesto hasta tal punto, estaba claro que confiaba en algún tipo de medida o plan de respaldo.
No sería debido que él simplemente se abalanzara sobre el villano y le arrancara violentamente la garganta, sin importar cuán atractiva pareciera la perspectiva. Ese tipo es un héroe en formación. Está loco. El hombre vestido con un mono habló con voz normal. Lo quiero en el equipo. Por extraño que parezca, su voz cambió de tono, al igual que sus gestos. Shigaraki señaló con una mano a Izuku. ¿Ves ahora, Tuice? Ese es el mini jefe secreto que te dije. ¿Entiendes ahora por qué tuviste que permanecer en el campamento base para proteger hasta que su HP estuviera lo suficientemente bajo? Izuku permaneció en guardia, dejando que su brazo derecho comenzara a sanar. Fue doloroso, pero nada que no pudiera superar. Sin embargo, un olor extraño llamó su atención. Dejó que sus ojos buscaran la fuente y descubrió que era un charco de lodo donde debería estar el cadáver de la mujer Nomu. Sus ojos se abrieron como platos, la mirada del vampiro volvió a Shigaraki y encontró que el villano todavía estaba apuntándolo. Eso es con lo que estamos lidiando, así que no te contengas. También es una buena XP para tu peculiaridad. Tal vez si subes de nivel lo suficiente podrías hacer más con ello. Ya veo, tiene sentido, jefe. No me jodas, ese tipo es muy peligroso. El llamado Tuice respondió en un suspiro, dándole a Shigaraki un saludo que luego se rompió en un gesto con el dedo medio. El villano sonrió y luego le dio la espalda a Izuku, dirigiéndose hacia el portal. Izuku se sintió tentado a arrojar una lanza de sangre a través de la cabeza del hombre, pero Kurohiri estaba haciendo guardia, con sus acreojos amarillos mirando al vampiro. Al final logró contener su odio hacia el villano, aunque solo sea por poco. Antes de que Tomura pasara el portal, se volvió a medias hacia el vampiro, con una sonrisa burlona visible bajo la mano enguantada que cubría su rostro. Buen trabajo, héroe. Si hubieras intentado atacarme, habría desempolvado una extremidad de ese héroe eco que obtuvimos como recuerdo del ataque, pero te contuviste. Buen chico. El villano se burló con fuerza, especialmente cuando sintió la intención asesina fluyendo del cuerpo de Izuku en oleadas. Sintió un escalofrío recorrer su columna mientras miraba a Izuku, la imagen de Stein reflejaba al adolescente por un segundo. Shigaraki chasqueó la lengua con molestia y sus manos temblaron. Kurohiri, mantén este portal abierto para Tuice. Nuestro invitado ha estado hambriento durante bastante tiempo, asegurémonos de que esté bien alimentado. Tomura escupió con odio, los orbes rojos le dieron una última mirada a Izuku. Eso fue un error. Izuku cerró su ojo izquierdo y miró a Shigaraki con su ojo derecho. La pupila rendija del orbe pronto cambió y adoptó la forma de un diamante. Pronto la sangre se derramó fuera de la cuenca, casi como si saliera de un río. Izuku pronto cerró el párpado y favoreció la izquierda. Shigaraki sintió como si algo hubiera pasado a su lado, casi como si un peso invisible se hubiera posado sobre sus hombros. Sin embargo, no le prestó atención y desapareció por el portal. Esa noche el villano soñaría con algo que hacía tiempo había olvidado. ¿Escuchaste al jefe, mi gorilla? No es nada personal. Te odio, Toga-chan quiere interrogarte. Tuice pronunció su parte, gritando la última parte. Izuku siguió mirando ferozmente al dúo de villanos, mostrándole sus colmillos. ¿Querían desafiarlo? ¿Para arrinconarlo? Bueno, no habría suficientes cuerpos, pero podrían intentarlo. Déjalos venir. Los destrozaremos. ¿Se los enseñamos a estos villanos, maestro? Izuku se preguntó de qué estaba hablando su peculiaridad. Algo que olvidaron hace mucho tiempo. Les enseñaremos de nuevo. El miedo a la noche. El lugar de la presa. Lo que dictan las reglas de la naturaleza. Una semana después del secuestro de Midoriya Izuku. Finalmente, Tilde murmuró una chica para sí misma, con bolsas oscuras y profundas rodeando sus ojos. Creó cierta distancia entre ella y la pantalla de su computadora y se quitó las gafas para frotarse los párpados, tratando de darle a sus orbes secos algo de humedad. Otra chica ocupaba un escritorio no muy lejos de su asiento, aunque la chica en cuestión estaba apoyada en el escritorio, desmayada sin duda por exceso de trabajo, ya que también tenía bolsas pesadas alrededor de sus ojos. Los dos estaban en un laboratorio en los terrenos de la preparatoria UA, pero estaban solos allí. Normalmente, un acceso tan exclusivo no sería fácil de adquirir para los adolescentes, pero de alguna manera las dos chicas lograron tener el lugar para ellas.
Por mucho que la UA fuera un lugar para el aprendizaje heroico, también era una escuela que necesitaba financiación, y aunque el director Ness fuera un ser extremadamente inteligente, también era una sola criatura y, por lo tanto, no podía hacerlo todo por sí mismo. Las donaciones, dependiendo de su fuente, por supuesto, siempre eran bienvenidas, y una que llegaba en forma de nueva maquinaria pesada y materiales de nueva generación directamente desde Island era difícil de negar sin muchas razones. Considerando que ni siquiera el director de la Quimera podía encontrar tales razones, Nezu no tuvo más remedio que aceptar la donación y darle a la persona responsable una muestra de su aprecio por su donación. Melissa Shield no había escatimado esfuerzos para llegar a la UA y contactar a uno de los primeros años más notorios del curso de apoyo. Apenas el estadounidense había llegado al continente de Japón, la niña se encerró en el laboratorio que le habían asignado con Natsume Mei, los dos trabajando en algo a lo que nadie tenía acceso. El usuario peculiar de altas especificaciones eventualmente podría atravesar sus firewalls y seguridad, pero contuvo su curiosidad y esperó. Las chicas estaban muy emocionadas en ese momento y él preferiría que sus esfuerzos se dirigieran a terminar lo que estuvieran haciendo en lugar de enfadarse con él. Sabía que los dos estaban muy apegados a Midori y Izuku, uno de los llamados niños problemáticos en la OA, pero tenía poca información sobre Melissa y sus capacidades actuales. Claro, ella no tenía peculiaridades, pero eso significaba muy poco considerando que era la hija de David Shield. Melissa se levantó de su asiento y se estiró, tratando de sacudirse el letargo de sus músculos. Después del incidente en Island, los directores e inversores decidieron que todo el lugar necesitaba pasar por una revisión de seguridad. Había sido demasiado fácil para un grupo tan pequeño de mercenarios invadir el paraíso tecnológico con solo un poco de ayuda interna. El propio padre fue uno de los principales partidarios del aumento de la seguridad. Tomaría un tiempo hasta que algunos de los cambios más importantes se establecieran por completo, pero por ahora Island tenía su propio grupo de trabajo policial y se habían realizado cambios según el uso de la fuerza. No se iba a militarizar todo el lugar, pero estaba bastante claro que se pondrían más esfuerzos en el asunto. Después de que Melissa regresó del hospital, recibiendo un certificado de buena salud y muchas preguntas sobre los métodos utilizados para salvarla de la muerte, se concentró en acelerar rápidamente sus últimos cursos para poder ser una ingeniera y soporte completo. Desarrollador de artículos. No quería nada más que hablar con Izuku nuevamente, pero considerando su estatus actual en Japón continental y la fuerte oposición del HSPC, pensó que sería mejor para él terminar primero su graduación y convertirse en ingeniero de pleno derecho. Sin embargo, hace unas 2 semanas su computadora personal explotó con mensajes de advertencia. Lo revisó y descubrió que todas las advertencias estaban relacionadas con el estado de salud de Izuku y su consumo de peculiaridades. El Full Gauntlet todavía estaba conectado a su servidor personal y a su computadora, todavía enviándole información. Sinceramente, se había olvidado de ello, pero ahora se encargaba de comprobarlo constantemente. Ella no lo estaba acosando. Ella simplemente le estaba devolviendo el favor, ya que él le salvó la vida. A través del Full Gauntlet tuvo cierto acceso a su rutina habitual e incluso a su geolocalización. La información más común disponible para ella era la relativa a su salud. El uso de peculiaridades, los niveles hormonales y los niveles sanguíneos fueron donde se centró la mayor parte de su atención. La chica notó que cambiaban constantemente, por lo que dedujo que lo más probable es que él estuviera entrenando. Fue divertido para ella observar los gráficos de datos del vampiro. Incluso si no podía ver lo que estaba pasando, sabía que Izuku estaba dando lo mejor de sí, trabajando tan duro como siempre. A veces pasaba horas imaginando qué tipo de entrenamiento estaba realizando él, usando los datos para tratar de imaginar las sesiones y su línea de pensamiento. Sin embargo, en lo que supuso era el último día del curso de entrenamiento que él estaba realizando, sus niveles de cortisol y uso de peculiaridades se dispararon, y el Full Gauntlet capturó un gran detalle de información de él, incluidos los grandes niveles de daño sufrido. Y entonces, de repente, la señal se corrompió y la niña saltó de su asiento a su laboratorio en Island. La pérdida de señal era casi imposible. Island tenía conexión a Internet de primera línea, servidores exclusivos y su propio conjunto de satélites en órbita. A menos que cerraran manualmente la conexión, era casi imposible cortar la conexión de esa manera.
Sabía que el Full Gauntlet era lo suficientemente resistente como para resistir cualquier tipo de entrenamiento, por lo que las opciones se limitaban a que el propio Izuku destruyera el equipo, improbable y ridículo siquiera pensar en tal posibilidad, ¿ataque de villano? Reflexionó mentalmente, enviando inmediatamente un correo electrónico a la dirección electrónica de trabajo del vampiro. Comentó algo sobre villanos que atacaron a UA antes, pero lograron rastrearlo nuevamente. ¿Qué está pasando? ¿Los profesores o las autoridades no están haciendo nada al respecto? Esperó ansiosamente algún tipo de respuesta en el correo electrónico mientras trabajaba en algunos otros proyectos para pasar el tiempo. Pasó un tiempo, pero finalmente alguien le respondió. Estaba segura de que no era Izuku, la forma en que la persona escribía era completamente diferente a la del vampiro. Sus respuestas llegaron poco después cuando la otra persona se identificó y pidió ayuda desesperadamente mientras explicaba la situación. Puede que Melissa no esté tan familiarizada con Natsume Mei, pero si la chica tenía acceso a los correos electrónicos personales y laborales de Izuku, debía ser alguien en quien él confiaba. Así, Melissa hizo lo que consideró necesario. Hizo arreglos para que una gran cantidad de maquinaria de su laboratorio personal fuera enviada a la UA y al mismo tiempo reservó el primer vuelo disponible al Japón continental. Izuku había salvado la vida de su padre, la suya propia e incluso rescató a Island de la amenaza de Wolfram. Ella ni siquiera dudó. Por supuesto, su padre se opuso a su repentina decisión, pero un informe de noticias después, ella obtuvo el permiso. Además, ella no estaría en ninguna pelea ni enfrentamiento en primera línea para ayudar en su rescate. Melissa podría estar bastante decidida a ayudar, pero sabía que sus habilidades eran más adecuadas para otros asuntos, principalmente para el apoyo de la línea de fondo. Era inventora, ingeniera como su padre. Si David y él construyera cosas para All Might, entonces Melissa sería el escudo de Izuku, lista para protegerlo y respaldarlo contra cualquier cosa. La primera serie de acciones de la niña al llegar a suelo japonés fue correr directamente a la UA para hablar con el icónico director. No podía aparecer de repente y exigir información sobre el curso de héroe, pero podía solicitar una prueba de ingreso especial para su curso de apoyo. Ser el sobrino sustituto de All Might le permitió obtener algunos favores y la junta directiva de la escuela preferiría estar en la gracia del símbolo de la paz. Todavía no le reveló al tío Mig su presencia aquí, segura de que el héroe argumentaría en contra de su interés en el asunto. Aún así, después de una prueba escrita supervisada por el propio director de la escuela, rápidamente fue calificada y aprobada. No muchas horas después, estaba en su laboratorio, la segunda persona necesaria para su plan para ayudar a Izuku a llegar poco después. Natsume Mei. Las dos chicas no se conocían, pero cuando se miraron a los ojos, hubo una chispa de reconocimiento. Por lo tanto, intercambiaron muy pocas palabras cuando se trataba de saludos personales o algo por el estilo. Todo su ser estaba concentrado en identificar qué le pasó a Izuku y qué podían hacer para ayudarlo. Primero necesitaban entender cómo lo habían secuestrado y cómo los villanos lograron interferir con la señal del Full Gauntlet. Y mientras el dúo trabajaba en eso, Melissa también tenía un pequeño proyecto paralelo en marcha. Desde que Island había anunciado su interés en proyectos de militarización, habían recibido importantes donaciones de Estados Unidos para trabajar en el desarrollo de algunas armas. Puede que no esté al tanto de los proyectos más grandes, pero los proyectos de desarrollo pequeños se distribuyeron por toda la isla para cualquiera interesado. Los héroes encontrarían algo para ayudar, pero Melissa no podría sentar cabeza a menos que tuviera sus propios seguros. Parejas con la disposición casi maníaca de Mei de trabajar por el bien de Izuku y bueno, si sospechaba que los héroes no serían suficientes, Melissa tenía algunos refuerzos en mente. Sin embargo, finalmente logró entender lo que pasó. En realidad, era una cuestión bastante sencilla. Los villanos no tenían ninguna tecnología super avanzada que rivalizara con la de Island ni poseían un genio que pirateara su estructura. En pocas palabras, su Full Gauntlet nunca había dejado de funcionar ni había sido destruido. La señal no estaba dañada, sino degradada y dividida debido a los efectos de algún tipo de peculiaridad de compresión. Se metió con la masa barra escala de su equipo e incluso comprimió los datos que le enviaría. Básicamente, ralentizó la velocidad de bits que se enviaría a sus servidores. Después de aproximadamente una semana de reunir los pequeños paquetes de datos, logró obtener la ubicación de Full Gauntlet. Un trabajo impresionantemente exquisito, señorita Shield.
Una voz chillona y aguda resonó desde su espalda, el idioma era un inglés perfecto en lugar del esperado japonés. Melissa se giró para saludar a la persona, sus ojos cansados tuvieron que mirar hacia abajo para encontrar al dueño de la voz. El mismísimo director Ness fue escoltado por un profesor desaliñado y una dominatriz a su lado. Parpadeó 2 veces, preguntándose por qué la quimera estaba en su sala de laboratorio. Puedo ver que estás confundido, pero es una explicación bastante simple. Exclamó el director en tono amistoso, aunque su sonrisa no se extendía más allá de su hocico, sus ojos fríos miraban fijamente a la rubia americana y su amiga pelirrosa. Ambos se esforzaron más allá por el bien de Midoriya-san, un esfuerzo admirable sin duda. Sin embargo, ambos están trabajando demasiado. Muy pocas horas de sueño, demasiada preocupación y estrés. Tiende a hacer que uno se ciegue ante su propio desliz. Ups. Sin duda, ambos hicieron un trabajo impresionante, pero parece que han olvidado que, si bien sus propios servidores son muy seguros, ejecutan proxy y recopilan información de nuestro propio banco de datos. Melissa abriría mucho los ojos si pudiera, pero debido a todo el cansancio y estrés acumulado de la semana, la niña simplemente se masajeó los párpados y suspiró con frustración. ¡Qué genial!, murmuró sarcásticamente, mirando a Mei, deseando que la chica le ofreciera una salida. Teniendo en cuenta que la otra chica se había desmayado no hacía mucho, Melissa se encontró sin opciones. Trabajar dentro de la ley era justo, pero también restrictivo. Sin embargo, la niña descubrió que en su deseo de ayudar a Izuku se había apresurado a dejar de lado cualquier preocupación si eso mejoraba sus posibilidades de ayudar al vampiro más temprano que tarde. Entonces la niña detuvo sus pensamientos. Claro, el director y algunos maestros la habían atrapado, pero en lugar de restringir o asegurar su trabajo, el dúo simplemente se quedó allí, mirándola sin emociones. El director de la quimera siguió mirándola, esperando pacientemente por algo. No la había acusado de nada, simplemente le había contado algunos datos sobre su trabajo. No estás aquí para detenerme, afirmó, probando las aguas. Al ver que el híbrido animal peludo permanecía pasivo, lo siguió y miró el cuerpo de Mei. Tampoco parece que estés aquí para buscar a Mei. Nezu caminó un poco por el laboratorio y finalmente miró uno de los taburetes, aunque el asiento estaba un poco fuera de su alcance. Melissa lo notó y se levantó de su silla, moviéndose para tratar de ayudar al director. El ser quimérico aceptó la ayuda sin reparos, siendo recogido por la niña casi como un peluche y colocado encima del asiento. Aquí tienes. ¿Por qué gracias? La desaliñada profesora y la dominatriz, su mente estaba demasiado cansada para molestarse en intentar evocar sus nombres, se quedaron atrás, lidiando con simplemente mirarlas. Sus miradas se sentían apagadas, robóticas, pero Melissa tenía otros asuntos en los que concentrarse, principalmente la directora que había calificado su examen y que actualmente mantenía una mirada muy intensa enfocada en ella. Ahora, señorita Shiel, su compromiso con una amiga es bastante inspirador, incluso digno de elogio. El animal peludo habló en un tono mesurado, sin alzar nunca la voz más de lo absolutamente necesario. Melissa no pudo evitar el escalofrío que recorrió su espalda mientras cruzaba miradas con las del animal, solo para ser intimidada por los ojos negros sin emociones del híbrido. Su tono agudo debería quitarle parte de la seriedad, pero de alguna manera parecía aumentar el miedo que se acumulaba en su estómago. Pero me temo que no se puede permitir que se sigan llevando a cabo acciones tan no autorizadas. Melissa sintió algo parecido a una sensación de hundimiento dentro de ella. Ah, tus acciones fueron apresuradas, apenas lograste cubrirte y si no fuera por la tecnología que trajiste contigo, me temo que alguien ya se habría enterado de tu pequeña juerga aquí. Que sacaste rango y tu asociación con Olmig para suprimir cualquier pregunta sobre la naturaleza de tus acciones. Con cada palabra pronunciada Melissa sintió que su esperanza se desvanecía un poco más. Se centró en gran medida en la recopilación de información y el análisis de datos, tratando de encontrar cualquier patrón que le permitiera acceder a las comunicaciones de los villanos. Mei había trabajado muy duro en los proyectos paralelos que Melissa trajo, ya que se suponía que eran un as en la manga en caso de que algo saliera mal con el rescate. ¿Serían en vano sus esfuerzos? Honestamente, estoy muy dividido sobre qué hacer aquí. Pensar que podrías lograr tal salto en la búsqueda solo. Un gran número de técnicos altamente calificados y oficinas de héroes han estado intentando cualquier cosa para rastrear a la liga. Y obtener una pista hacia la ubicación de Izuku, y de repente un estudiante de Island se mete un poco y encuentra una pista tan fuerte.
Nezu habló con calma mientras buscaba algo en sus bolsillos, y pronto sacó una especie de control remoto. Luego la quimera presionó un botón, la maestra desaliñada y la mujer dominatriz desaparecieron de la existencia con una mancha de estática. Melissa no pudo evitar el ruido tonto que escapó de sus labios, la niña recién ahora notó los pequeños dispositivos que estaban en el piso. Pantallas volumétricas, fácilmente confundibles con la tecnología inferior de proyección holográfica. El peludo director parecía muy divertido por la reacción del americano. Sus labios se arquearon y el ser quimérico golpeó el escritorio con sus suaves y acolchadas patas. Ahora, señorita Shield, podría si realmente lo desea castigarla y detener todo su equipo y almacenar toda la información que ha traído. O podríamos hacer un uso eficiente de todo el trabajo que ha realizado en un corto lapso de tiempo podremos calificar tu desliz como un error de principiante. Nezu explicó, sus palabras simples, pero calculadas. Melissa sabía que tenía muy pocas alternativas en el momento en que fue sorprendida en el acto, pero si podía ayudar a Izuku, al final valdría la pena. Aún así, sabía que tomar las palabras del director al pie de la letra sería una tontería. Sin embargo, con sus opciones actuales siendo el arresto domiciliario o la aceptación de un trato turbio con una criatura de alto intelecto como el director de la Escuela de Héroes número 1 de Japón, había poco lugar para la vacilación. Dejó su asiento y se acercó a la criatura peluda, extendiendo una mano hacia él. Si lo pones así, entonces la respuesta es bastante obvia, ¿verdad? Bromeó un poco para aclarar el ambiente, aunque sus pasos carecían de su comportamiento jovial habitual. Después de todo, había estado despierta durante mucho tiempo. Nezu apenas contuvo el estallido de risa incesante y aduladora que amenazaba con escapar de su boca. Estrechó la mano de la hija del Shield, sus ojos brillantes cambiaron los objetivos de los orbes azules de la niña a la pantalla de la computadora detrás de ella. En él se exhibía una combinación bastante extraña de planos que la quimera nunca había visto antes. Parecía ser una especie de exotraje auxiliar, aunque el director estaba seguro de que la mayoría de los disponibles en el mercado no parecían de tan alta tecnología. Ambos necesitan descansar un poco antes de que podamos continuar con la planificación. Tengo entendido que ustedes dos quieren seguir de cerca el rescate de mi gorrilla, ¿verdad? Dijo Nezu, viendo a Melissa ofrecer un gesto de agradecimiento. El peludo se rió entre dientes. ¿Me permite una pregunta, señorita Shield? La niña ladeó la cabeza con curiosidad, pero sus ojos no se negaron. Estaba un poco cansada, pero podía permitirse el lujo de responder algunas preguntas más. Es solo justo. ¿Por qué está tan interesada en esta causa, señorita Shield? No puede ser solo gratitud. La criatura cuestionó al ver a Melissa reprimir un bostezo. Podrías habernos avisado de forma anónima o haber utilizado una variedad de opciones para transmitirnos esta información. Sin embargo, eliges ingresar aquí en la UA, llegando incluso a utilizar métodos tan contundentes, y trabajar lo más cerca posible. A mi alumno y a su socio, llegando incluso a arriesgar su propio futuro. Melissa reflexionó sobre la pregunta por un momento, pero pronto abrió la boca. Si tuviera que ponerlo en palabras, miró a Mei y vio a la chica mecánica acunando una sudadera con capucha cerca de su cara. Finalmente encontré lo que estaba buscando. El director inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Significado? Melissa sonrió para sí misma, los recuerdos del divertido momento que pasó con el vampiro en Island jugaban en el fondo de su mente. Incluso cuando estaba rodeado de colegas científicos e inventores en casa, siempre sentí que había algún tipo de desconexión entre nosotros. Pero cuando comencé a hablar con Izuku, algo simplemente hizo clic. Melissa trató de explicar, las palabras salieron solas. Así que, aunque solo soy una niña peculiar, un extraño que ha descubierto que se está gestando una guerra aún más extraña aquí, finalmente encontré lo que estaba buscando. Nezu asintió en reconocimiento. Luego, el director peludo saltó de su asiento elevado y se giró para salir del laboratorio. Descanse, señorita Shield. Y por favor llévese a Mei-san con usted. La necesitaremos en su mejor momento cuando llegue el momento de rescatarlo. Melissa tarareó un acuerdo. Luego volvió su mirada a la pantalla de su computadora, el plano mostrado era el proyecto paralelo que le había enviado Mei, los problemas y otros pequeños ajustes hechos, lo único que quedaba por hacer ahora era construirlo y probarlo. Mei trabajaría en la estructura dura mientras Melissa trabajaría con los materiales hipertejidos y la tecnología de inteligencia artificial necesarios para ejecutarlo.
Serie Avid, exotraje de asistencia multitarea. Chinookemekar.i. Prisión subterránea de la Liga de Villanos. Dentro de los muros reforzados con acero de la prisión, volvió a estallar una pelea. Las paredes resistieron lo mejor que pudieron, aunque se podía ver que habían sido probadas minuciosamente, signos de profundas hendiduras, marcas de quemaduras y profundas hendiduras estropeando las 4 paredes. El yeso había sido retirado hace mucho tiempo, solo para ser repintado en una extraña combinación de colores rojos. El choque continuó, 2 seres peleando con todas sus fuerzas para matarse entre sí. A un lado estaba una criatura femenina con piel de color negro azulado, su cuerpo completamente lleno de innumerables cortes. En el otro estaba un adolescente envuelto en una armadura carmesí, con un odachi rojo carmesí agarrado en su mano derecha y en la izquierda luciendo un revólver negro. Los dos se miraron fijamente con miradas firmes, con intenciones asesinas emanando en oleadas y dirigidas al otro. El adolescente enfundó el arma en su cadera y adoptó una postura amplia, envainando su arma blanca, pero sin bajar la guardia contra la criatura con las manos desnudas. La mujer Nomu lanzó un rugido desafiante, su cuerpo levitando a unos centímetros del suelo antes de disparar repentinamente hacia el adolescente con armadura roja. Con el puño levantado, el Nomu corrió como una locomotora de vapor, el monstruo imparable. Jetstream. Un susurro silencioso salió de la boca del adolescente blindado. Esperó pacientemente a la criatura que corría, sin que su postura se alterara ni su fuerza de voluntad se agotara. El Nomu pasó junto a él, su cuerpo aprovechó el impulso mientras la criatura se giraba para tratar de determinar la situación. Su instinto le dijo que algo malo había sucedido ya que su puño ni siquiera había rozado el objetivo, pero había viajado la distancia calculada. El ser intentó mirar su puño para comprobar su estado, pero el movimiento provocó una extraña sensación de vértigo mientras el mundo giraba alrededor de su vista. Caída. El Nomu fue reprogramado para no sentir miedo ni quejarse de la pérdida de una extremidad. Mientras pudo luchar y ejecutar sus órdenes, otros asuntos quedaron en el camino. Sin embargo, la criatura no pudo evitar un gruñido confuso. Su cuello no podía mirar todo su cuerpo así. Spurgurt, 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 Spurgurt. Su cuello tampoco debe parecerse a una fuente. La conciencia rápidamente falló y se desvaneció cuando la cabeza cortada comenzó a degenerar en la pila de lodo básica que originalmente componía a esta criatura. Con la criatura finalmente muerta, esta era la 10ª vez que mataba a este Nomu en particular hoy. Izuku resopló con cansancio, la máscara que cubría su rostro se soltó con un silbido y deslizó las placas que cubrían su boca hacia los lados. Examinó su arma en busca de algún daño o astilla en el borde de la hoja, la envainó lo suficientemente pronto y miró fijamente el portal deformado de color negro púrpura que se abrió lo suficientemente pronto. El vampiro permaneció en guardia mientras Kurohiri salía del desgarro de la realidad, aunque esta vez el villano aparentemente había llegado solo. El hombre gaseoso barítono estaba de pie al lado del portal, con ojos amarillos acre observando obedientemente al vampiro. Pasaron unos momentos de silencio, ninguno de los dos estaba interesado en una conversación informal. Muy pronto el villano cedió y exhaló un suspiro de cansancio. ¿Cómo te va, mi gorilla Izuku? Se podía escuchar claramente el cansancio que se aferraba a cada palabra de Kurohiri. No es que Izuku le mostrara lástima, pero podía comprender el agotamiento. Todos los días se había visto obligado a luchar contra clones de la mujer Nomu, las peleas eran la única forma de sustento que Izuku había tenido durante la última semana. Era difícil saber el paso del tiempo cuando estabas encerrado en una celda sin ventanas. Bastante bien, respondió Izuku con indiferencia, sin querer esforzarse más de lo necesario. La conversación se calmó, aunque estaba claro que el villano deseaba hablar de algo, aún no estaba seguro de cómo abordar el tema al vampiro. Finalmente soltó otro suspiro y simplemente comenzó a hablar. No sé cómo o qué le hiciste a Shigaraki Tomura, pero vine aquí para hacer las paces y tratar de llegar a un acuerdo para que lo disipes. Dijo Kurohiri, moviendo sus manos hacia su espalda. Izuku levantó una ceja ante el villano, cruzando los brazos sobre el pecho mientras reflexionaba. No tengo idea de lo que estás hablando. El villano gaseoso movió una mano, el portal se movió para expandirse, dando más espacio a lo que fuera que saliera de él. La nariz de Izuku fue la primera en captar el olor, sus pupilas se abrieron mientras miraba fijamente el portal. De ahí surgió la figura de la mujer Nomu, sin embargo, en lugar de lucir una postura de lucha, llevaba algo en sus brazos. Mejor aún, llevaba a alguien.
Los orbes de Izuku perdieron momentáneamente su comportamiento agresivo, la mirada portadora de miedo fue sustituida por orbes verde esmeralda llenos de compasión y afecto. Tomoko-san descruzó los brazos y levantó la mano derecha casi como para agarrar a la mujer. Al darse cuenta de que ella, técnicamente, todavía estaba bajo el control de los villanos, Izuku pronto volvió a su estado de alerta, reprendiéndose mentalmente por bajar la guardia. Shigaraki tenía algunos planes en mente para ella, pero pensé que perder una moneda de cambio contra ti no valdría la pena el esfuerzo de tratar de traumatizarte y enojarte. Declaró Kurohiri, aparentemente en control del arma de bioingeniería. Caminó unos pasos y se detuvo, depositando con cuidado a la persona que llevaba en el suelo sucio, una fina manta todo lo que le fue proporcionada junto con la persona. ¿Por qué la has traído aquí? La voz de Izuku se volvió áspera y venenosa, el vampiro de repente se dio cuenta del terrible aspecto de su entorno. Las paredes estaban cubiertas con una mezcla de sangre seca y yeso, el piso también estaba cubierto de un fluido viscoso, procedente de la muerte de los clones, y sangre. ¿No sería injusto llamarlo la guarida de algún asesino en serie violento y degenerado o una especie de matadero rancio? No era el tipo de cosa que podría llamarse acogedora. Kurohiri le indicó a la mujer Nomu que retrocediera. Como dije antes, el villano luego le hizo un gesto al monstruo para que retrocediera, y la criatura lo obedeció sin pensar. Cruzó el portal, la nariz de Izuku detectó su olor y lo memorizó. Ese era el original, su marco y forma provocaban una extraña sensación de reconocimiento y melancolía en el vampiro. Quiero que deshagas lo que sea que le hiciste a Shigaraki. No sé qué fue, pero preferiría resolverlo antes de que encuentre el vínculo y haga algo que descarrile nuestros planes. Piensa en ello como una oferta de paz. Declaró el villano, retrocediendo hacia una esquina y señalando con una mano al miembro inconsciente de las Pussycats. Izuku desapareció de su lugar y apareció al lado de la heroína en un segundo. Sus manos se cernieron sobre su cuerpo, la armadura que protegía sus extremidades se deslizó mientras tocaba su rostro con el dorso de su mano. El efecto fue instantáneo, la agresión y la tensión que se aferraban a su cuerpo como una nube negra corrosiva se desvanecieron. Eso no quiere decir que haya bajado la guardia por completo. Zarcillos oscuros emergieron de su espalda y apuntaron hacia Kurohiri, varias púas y una pistola apuntaban al villano. Hubo un gruñido de satisfacción que resonó en el fondo de su mente, tanto la bestia interna como sus propios pensamientos apreciaban lo único bueno que sucedió desde su secuestro. También notó que las heridas de Ragdoll por el ataque fueron tratadas, incluso si estaba inconsciente, al menos había sido tratada. Ella también todavía estaba envuelta en su desgastado disfraz de héroe, su nariz capturó su olor y lo calmó aún más. Supongo que sería demasiado pedirte que me saques de aquí. Declaró el vampiro, acunando a la heroína en sus brazos en caso de que el villano cambiara de opinión. El villano negó con la cabeza. ¿Incluso esto está traspasando los límites? Izuku soltó un resoplido. Eso pensé, ¿pero por qué? La forma gaseosa de Kurohiri expuso poca emoción, pero el vampiro podría jurar que vio lo que podría llamarse una cara de preocupación en el villano. Lo que sea que hiciste no le ha permitido a Shigaraki un mínimo de sueño. Cada vez que lo intenta, pronto se despierta gritando un asesinato sangriento. Una mente privada de descanso termina cometiendo varios errores que podrían conducir a la ruina. Sería del interés de todos permitir que nuestra joven maestro un sueño intranquilo. Kurohiri explicó con su voz de barítono, Izuku finalmente dejó que sus ojos abandonaran el marco de Tomoko para luego enfocarse en él. El vampiro entrecerró los ojos, preguntándose qué decir. Su agarre sobre Ragdoll se apretó un poco, el adolescente hizo todo lo posible para evitar hundir sus afiladas garras en su piel. Ya tengo a Ragdoll asegurado. Me parece que la salud mental de tu líder es un tema que poco tiene que ver conmigo. ¿Por qué debería importarme si Shigaraki no consigue su sueño reparador? Escupió Izuku. Kurohiri negó con la cabeza. Eres más inteligente que esto, mi gorilla Izuku. El vampiro sintió la amenaza subyacente en las palabras del villano, pero no tenía información de lo que estaba sucediendo fuera de su celda. Desde la última visita de Shigaraki, nadie más había venido a hablar con él, sus únicas interacciones eran con los clones femeninos de Nomu que llegarían desde el portal que aparecía en lo que él supuso que era una vez al día. No se le dio comida ni agua, el vampiro tuvo que sobrevivir únicamente con el suministro limitado de sangre que le proporcionaron las peleas, e incluso entonces se vio obligado a beber su sangre asquerosamente fétida.
Tendrás que perdonarme si no me inclino ante la perspectiva de levantar mi pequeño regalo para Shigaraki. Izuku gruñó en su mente, pero las palabras no llegaron a su boca. Tenía que extraer la mayor cantidad de información posible sobre el exterior. Shigaraki puede ser particularmente mezquino cuando está de humor irritado. Agravar tales asuntos interrumpiendo su sueño podría resultar en una pena terrible para ti, especialmente si descubriera que eres la causa de sus terrores nocturnos. Izuku dejó que un gruñido saliera de su boca, su mirada portadora de miedo regresó con venganza. Su cuerpo temblaba con una ira apenas controlada, sus dientes rechinaban entre sí mientras apretaba la boca con fuerza suficiente para morder el hueso. Si te atreves a tocar a alguien que aprecio, descubrirás que el odio puede ser mucho más profundo que cualquier sentido de heroísmo, villano. Su voz resonó en la habitación casi como si tuviera una presencia física. Kurohiri permaneció pasivo, sus acreojos amarillos se tensaron por un mínimo margen. Todas estas cosas son meras posibilidades, mi gorilla Izuku. Posibles resultados que pueden evitarse. Uno solo necesita cooperar. Además, no es como si no te estuvieras beneficiando de nuestro pequeño trato. Izuku miró fijamente al villano, con rendijas carmesí ardiendo con justa ira. Las cicatrices que recorrían su rostro se volvieron extremadamente pronunciadas, y el villano temía tener que pedir refuerzos desde el escondite. La tensión se hizo más espesa, flotando entre los dos casi como algo físico. El vampiro cedió. Resoplando y reprimiendo una serie de improperios, extendió su izquierda hacia la sombra por sus pies, la extremidad se hundió en el charco de oscuridad. Unos momentos más tarde se extrajo una pastilla roja y el vampiro la arrojó en un arco hacia el villano. ¿Qué es esto?, preguntó Kurohiri, guardando la pastilla en uno de los bolsillos de su pecho. Izuku respiró hondo para evitar gritarle al villano. En ese momento él era simplemente un mensajero, y como dice el refrán, no disparen al mensajero. Esta es la solución al problema actual de Shigaraki. Izuku dijo secamente, haciendo muy evidente que no hablaría más. No es que a Kurohiri pareciera importarle el recelo del vampiro hacia su actual líder. Necesitaré mucha más información sobre esta pequeña droga suya si quiero considerar que nuestra transacción está completa. Señaló el villano, sosteniendo la pequeña pastilla roja con los brazos extendidos, listo para arrojarla a una puerta warp en cualquier momento. Izuku refunfuñó para sí mismo, pero después de unos momentos más habló. Como puedes ver, mi peculiaridad me permite manipular libremente mi sangre. Simplemente aislé uno de mis factores peculiares, lo concentré en mi sangre y comprimí el fluido para lograrlo. El villano asintió ante la explicación. Supongo que puedes hacer eso con todas tus habilidades actuales. Izuku miró al villano, su expresión afirmaba que no hablaría más de lo necesario. Mi gorilla, hice todo lo posible para hacer un intercambio bastante peligroso por tu bien. Déjalo pasado, aunque solo sea por ahora. Tienes mucho más que ganar cooperando conmigo que tratando de traicionar mi confianza en ti. Bien, el vampiro suspiró, la presencia de Ragdoll en sus brazos ayudó a atenuar momentáneamente el borde de su ira hacia los villanos. Además, solo explicaría los conceptos básicos detrás de su técnica. Solo puedo comprimir factores peculiares que ya tienen una disposición para la modificación del cuerpo y aún así solo puedo hacerlo con un único factor peculiar, de lo contrario comprometo la estructura atómica y el efecto del factor peculiar. Explicó, observando al villano a escucharlo con una conducta neutral, aunque ligeramente positiva. Izuku luego respondió al villano antes de que pudiera hacer la pregunta que flotaba en el aire. Eso significa solo un efecto por pastilla, y ese tiene un efecto de cancelación de peculiaridades. ¿Qué pasa? No afectará la decadencia de Shigaraki. Hice tu píldora para que la sangre resuene con mi peculiaridad. Dr. Tu líder podrá dormir sin preocuparse de que su sangre se convierta en veneno o ácido. La explicación de Izuku pareció ser suficiente para el villano, quien asintió y se giró para irse. Una vez que se fue, Izuku finalmente pudo relajarse. La armadura que se aferraba a su cuerpo se soltó con un silbido, cayendo de su cuerpo y cayendo en la sombra que rodeaba al vampiro en un círculo, las piezas se hundieron en ella casi como si cayeran en un estanque. Una vez liberado de la armadura, fue posible ver que Izuku no estaba usando ropa, sino que permitía que la materia de las sombras se envolviera alrededor de su cuerpo para cubrir sus partes importantes. La oscuridad se aferraba a él casi como un traje, permitiéndole un mínimo de respeto.
Estaba lejos de ser ideal, ya que se aferraba fuertemente a su piel y dejaba muy poco a la imaginación, pero podía moldear su forma como quisiera y le permitía colocar rápidamente su armadura de sangre sin tener que preocuparse por buscar a tientas el cierre de nada. La materia de la sombra podría ser infundida con su propia sangre para asegurar las piezas en su lugar. Fue un enorme alivio ver a Ragdoll bastante bien. Estaba inconsciente, pero un examen ocular rápido no señaló nada importante en lo que respecta a las lesiones. Izuku no era paramédico ni médico, pero debido a su regeneración terminó estudiando bastante sobre el cuerpo humano, por lo que estaba seguro de que al menos podría proporcionar primeros auxilios en caso de que la heroína los necesitara. Su cuerpo estaba cálido y su patrón de respiración estable, por lo que por el momento Izuku la colocó en el rincón más limpio de la habitación. Cálido y fértil. Su aroma es suculento. ¿Qué tal una pequeña probada, maestro? Liberemos nuestra lengua de este hedor fétido con su néctar carmesí. Ella no se opondría a unas gotas, ¿verdad? Sería mejor para él también mantener cierta distancia de Tomoko, considerando que el calor de su cuerpo había estado recibiendo una reacción bastante fisiológica por parte del vampiro. Lo habían matado de hambre y lo habían obligado a luchar como si no hubiera un mañana, por lo que el adolescente había dependido más de sus instintos salvajes durante la semana pasada. Combinado con los ataques de sed, se había visto obligado a sufrir antes de que los clones femeninos de Nomu comenzaran a llegar y uno pudiera comenzar a comprender su reacción ante un miembro del sexo justo. Aún así, no era una bestia diabólica que simplemente se guiaba por sus necesidades, por lo que el vampiro respiró hondo y dejó descansar a Ragdoll, aprovechando la oportunidad para hacer un inventario de sus propios artículos. Era una de las pocas actividades que tenía disponibles que le ayudaban a pasar el tiempo. Este aislamiento corroería la cordura de aquellos de voluntad más débil, pero Izuku había soportado la intimidación y la soledad durante todos sus años de infancia. Unos días en una celda sucia no fueron suficientes para quebrar su espíritu. El vampiro se tomó el tiempo para realizar algunos experimentos ligeros con sus factores peculiares, nada que pudiera escurrirse de su sangre ya que alimentarse de los clones fue una última medida que solo hizo cuando la sed alcanzó el punto insoportable, pero como ya había tiempo libre de la escuela, también podría aprovecharlo de manera significativa. Control de sombras había sido uno de los factores peculiares que más usó Izuku debido a su maleabilidad y cero consumo de sangre. Lo había estado desarrollando durante tanto tiempo que podía decir que era una parte integral de su arsenal. Para agregar aún más valor, la materia oscura era un excelente conducto para otros factores peculiares, de ahí el uso y desarrollo constante de la habilidad por parte de Izuku. Bolsillo también fue una valiosa adición, ya que el vampiro mezcló los dos factores peculiares lo antes posible. Después de todo, nadie esperaba que sus sombras comenzaran a escupir balas u otras armas, aunque tenía que gozar de buena salud para hacer un uso efectivo de los factores. Izuku se mantuvo en su rincón, con los ojos cerrados pero aún lo suficientemente atento como para responder a cualquier amenaza. El tiempo pasó lentamente, las fosas nasales del vampiro sintieron cosquillas por un dulce aroma que hizo todo lo posible por ignorar. Goteo. Goteo, goteo, goteo. Goteo. Goteo, goteo, goteo. Un leve ruido comenzó a burlarse un poco del vampiro. Él lo ignoró, seguro de que no era nada digno de su interés. Si tan solo Izuku se diera cuenta de que no provenía de ningún rincón de la habitación ni de ningún altavoz oculto, sino de él mismo. Más específicamente, de las comisuras de su boca, espesas lloviznas de saliva goteaban gota de gota. Goteo. Goteo, goteo, goteo. Goteo. Goteo, goteo, goteo. Bueno gente, ese fue el capítulo número 35, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.